me di cuenta de que requería una inversión muy grande aprenderse estos otros caracteres, el kanji. Ajá. Sin ninguna instrucción, sin ninguna orientación, me aprendí el de fuego, el de montaña, pero no sabía cómo contextualmente funcionaban todas las cosas. No sabía nada de estructura gramatical, no sabía nada de vocabulario, no sabía tiempos verbales, no sabía adjetivos, nada. Sí. Nada más estaba viendo eso. Entonces digo, ok, quiero saber qué dicen las canciones, porque están en japonés. Y yo sé que son estos caracteres, y yo sé que esos caracteres no los sé. ¿Cuál es el siguiente paso? El Ajá. siguiente paso fue que dije, esta canción la voy a buscar, ¿qué significa? Ajá. Y había un sitio de internet, fíjate, era como grupos T1 MSN o grupos Messenger, no sé si te acuerdas que había una página así, Sí. y alguien muy, muy vivo Sí, pues los puso la foros, ¿no? letra, Foros sí, como tal. sí eran foros, puso la letra paralela de una canción y la puso en español, pero no puso obviamente correspondencia gramatical ni nada, nada más. Esto es lo que dice la canción. Créeme, Entonces, fuente de los sí, deseos, ¿no? sí, fuente de los deseos. Y entonces, ponte a identificar cuál palabra es cuál y cuál, busca la lógica, pues. Sí. Hubo canciones que escuché 100 veces, 200, 300, 400 veces. Así Wow. fui aprendiendo ¿Qué edad japonés. tenías? Unos 11, 12, 13. Wow. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más. Si mal no recuerdo, creo que este es el 72. Puede que me equivoque, igual ahí en pantalla les va a estar apareciendo. El día de hoy tengo un invitado que se ha venido cocinando sin que él lo sepa. Se ha venido cocinando ya desde 4 años para acá, o 3 más o menos. Carlos, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Pues primero me siento halagado de que me tengo cocinando 4 años. Sí, Estoy, pero sí sabes por qué, ¿no? O pues, sea, más o menos. a lo que tengo entendido, algunos de nuestros retoños de ahí de la Facultad de Idiomas, Ajá, pues han trabajado aquí con ustedes sí. y pues no sé qué tantos chismes y qué tan buenos o qué tan malos. Pues mira, Tal. la verdad ha sido bastantes buenos comentarios en Ujú. cuanto a cómo han aprendido japonés, la historia. De hecho, hoy está produciendo el episodio también uno de tus retoños, Leila, que es también guía de japonés aquí en CAT. Básicamente todos, pues, digo, el episodio lo dice, ¿no? Eh, Esto se quiere tratar como una introducción al idioma, Ujú. pero desde tu historia, ¿no? Desde tu experiencia con el idioma. Pero antes de llegar a eso, ¿eres de Tijuana, Carlos? Así es, soy de Tijuana, he vivido aquí toda mi vida. Bueno, recientemente estoy viviendo en Rosarito, Ok. pero ¿Por he el ruido de vivido. la ciudad o...? No es tanto por comodidad y además porque para mi trabajo en la Ah, ok. universidad es un solo taxi. Curiosamente, está más cerca geográficamente donde vivía aquí en Tijuana de la universidad, Órale. pero por el tráfico y lo que quieras, son Mm, 2 taxis y es más tiempo. sí, Y desde mi nueva ubicación, pues, sí. una cosa que ya no vamos a parar nunca de Tijuana, ¿no? Sí, hay muchas personas que ven estos episodios que no son de aquí de Tijuana, incluso de México, principalmente en el podcast. Ajá. Nos enteramos de que el segundo lugar es Turquía. ¿Por qué? No sé, pero posiblemente haya muchos paisanos por allá. Pero para los que no saben, UABC pues es una de las universidades más importantes a nivel nacional Es incluso, ¿no? correcto, sí. Entonces, para que estén en contexto, Carlos está dentro de esta universidad, dentro de la Facultad de Idiomas. Ahí das japonés y también das otras materias, ¿no? Sí, bueno, soy profesor de asignatura ahí en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Idiomas. Bueno, he participado ahí. Yo estudié de 2008 a 2012 Mm, la licenciatura. A partir de 2012 me invitaron a dar un curso de japonés y desde ahí he seguido de una ok, manera u otra trabajando en la universidad. Em, ¿Qué cursos doy? Pues principalmente, yo creo que por lo que más me conocen es por dar japonés, pero la verdad es que es lo que más me gusta enseñar, justo te iba a japonés como preguntar. lengua extranjera. Sí, Este, pero también doy materias que tienen que ver con investigación, por ejemplo, técnicas de investigación, me ha tocado dar seminario de investigación también. ujú, Trabajo también lo que es español, análisis y producción de textos, lectura y redacción en español. Y también doy muchas materias en inglés, por ejemplo, ortografía en inglés, producción de textos en inglés.
desarrollo la expresión oral en inglés. Entonces, Wow. ahora sí que hago, dentro de mi área, pues me ponen a hacer varias cosas. Ok. Pero en sí yo creo que lo que más me gusta hacer sí es en sí japonés y cultura y civilización japonesa. Ok, ok. Y por ejemplo, digo, una de las preguntas que tenemos normalmente como de cajón Ujú. para dar a conocer Tijuana es, ¿qué es lo que más, si tú tuvieras que decirle a un extranjero, qué es lo que más te gusta de Tijuana o en qué sobresale Tijuana? Tú normalmente, pues, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Es, es complicado responder esa pregunta, si uno trata de decir, Tijuana es la ciudad más bonita del mundo, ¿no? Ujú, sí, Tampoco se trata de mentir. sí. Pero es una ciudad muy práctica. Ujú, Este, Tijuana está geográficamente en la esquina norte de Latinoamérica. sí, Es decir, nosotros, si uno se asoma, bueno, aquí los que van a estar escuchando el podcast no pueden ver, pero está una ventana de ese lado. Y si viéramos por esa ventana en un día claro, pudiéramos ver Estados Unidos, San Diego, California, ya, ¿cierto? ya. Entonces, literalmente uno puede caminar a Estados Unidos, lo Ujú, cual, pues, es una de las grandes dinámicas de esta ciudad. sí, Uno puede ir y tiene acceso a todos los comercios en Estados Unidos, además de pasear, además de, pues, los parques temáticos que más te gustan, ¿no? sí, Estando aquí en Tijuana, uno también tiene acceso a la costa. Es decir, si uno se pone en esa esquina, ahí en playas de Tijuana, y mira hacia el mar, no hay nada de mar hasta llegar a las costas de Japón, al este de sí, Asia. Entonces, el acceso al mar es un atractivo, al menos para mí es un atractivo. Tal vez la playa no es la más bonita, sí. pero tenemos Rosarito, que es la ciudad vecina de Tijuana, que no es grande a comparación de lo que es Tijuana, que es más una zona, digamos, metropolitana, con grandes edificios. Esto no lo vemos en Rosarito, vemos una zona costera, más rural y pues más tranquila, yo creo. Entonces, eh, tiene muchos lugares para comer en general. Quizá el atractivo más famoso que escuchamos de Tijuana son los tacos. Los Sí. tacos, había escuchado que los tacos de la especial, que por cierto los tienes aquí abajo, Sí, están de este lado. para acá, Sí, este, son icónicos. sí, Y la verdad es que a mí también me gustan mucho. sí, No sé si ustedes han tenido oportunidad, pero sí, tacos al vapor, muy buenos. Y así como eso, hay mucha gastronomía en Tijuana. Y si no les gusta la gastronomía de Tijuana, este, igual podemos ir a alguna de las ciudades vecinas. Está un poco más al sur, Ensenada, tenemos las langostas, etcétera. Luego tenemos hacia el este, pues tenemos Tecate, tenemos el pan y varios restaurantes muy buenos también ahí, sí. tanto de carnes, hamburguesas, etcétera. Es decir, para responder esa pregunta de Sí, hay qué es lo muchas. más, qué es lo que más nos gusta de Tijuana, Sí, es una ciudad muy pragmática, muy práctica en muchos sentidos, sí, que nos da acceso a muchas cosas. Otra cosa que mucha gente tal vez no valora mucho es que si alguien vive en México y quiere viajar, digamos, a otros países, por lo general va al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Y de ahí va hacia otros lugares. O es caro viajar internacionalmente desde México. Uno cruza caminando la frontera y el precio se reduce a un tercio. sí. O también otra de las ventajas que tuve oportunidad de ver, gracias a Leila, tuve oportunidad de ver algunas Ujú, de las conferencias que tuviste oportunidad ujú. de ser ponente. Y mencionabas el JPLT, ¿no? Es No, el JLPT, JLPT, sí, siempre confundo ahí correcto. la L con la P. Pero el hecho de que puedes ir desde Tijuana a Los Ángeles, ¿no? Esa proximidad que tienes, que muchas personas a lo mejor al sur, ¿no? Suponiendo un Yucatán, por ejemplo, es un Sí. poquito más complejo, ¿no? Un poquito más difícil el poder acceder como a esas oportunidades, ¿no? Esa es toda Sí, una ventaja que creo yo también se puede ver como dentro de la ciudad, ¿no? por supuesto. Contextualizando un poco el JLPT, es el Japanese Language Proficiency Test, Ujú. es algo así como el TOEFL Ajá, de sí, japonés. sí, Lamentablemente, no hay muchas sedes en México. sí. Está en Salamanca, está en Ciudad de México, creo que está en Monterrey. Recientemente hay creo que uno en Campeche y párale de contar. Ah, sí hay más al sur. Sí, Ah, ok. pero de todas maneras son distantes, así Sí, son muy lejos y en el norte del país no tenemos. ok. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de aquí quiere certificar su conocimiento del idioma japonés? Ujú, La verdad es que hemos mandado muchachos a la Ciudad de México a presentarlo
y pues representa un gasto y representa Sí, el riesgo de a ver si llegas al puntaje o no. sí, Es decir, es una preparación exigente y que pues requiere ese traslado, esa inversión. sí, En cambio, aquí en Tijuana, la proximidad que tenemos con Los Ángeles es que en Los Ángeles está en Los Ángeles, California, está una universidad, la Universidad de California, y ahí tienen el examen. sí. Entonces, antes de la pandemia, cada año, cada 2 años, juntábamos a los muchachos, nos los llevábamos extraoficialmente Sí. en carro y a presentar el examen. Ahorita ya todavía no están disponibles o no sabes, no Hasta se el sabe año, todavía. hasta el año, es que es en diciembre, el primer domingo de diciembre, siempre es, Ah, solo ok. es una fecha al Ok, año, por eso ok. es más complicado, Sí, no es como el TOEFL que puedes ir a buscarlo en una ciudad. sí. Entonces, este, este ¿Sabes a qué se diciembre debe eso? ¿Por qué es tan complejo como a diferencia del TOEFL, por la exigencia, la voy demanda? a, voy a especular, Ok. pero ahí te va. Bueno, para empezar, sí es una demanda muy diferente. Sí, claro. Para todos los trabajos necesitamos el inglés, ¿no? Para japonés es para trabajos especializados. De todas maneras, tenemos un muy buen volumen de estudiantes de japonés en el mundo. Curiosamente es una isla pequeña y muy lejos, Sí, ¿ok? Y el número de estudiantes de japonés hasta antes de la pandemia estaba creciendo cada año, cada año, cada año. Y pues es por eso que hay tanta gente interesada. Si lo vemos aquí, si sí. no hubiera, si no hubiera mercado, no habría Ujú, profesores de japonés, ¿no? sí, Ahora, dicho así, el examen JLPT, la estructura del examen, cuando uno va físicamente, tiene al personal de Fundación Japón. Así, hay personas japonesas que vienen y específicamente es algo muy riguroso y disciplinado, cómo se abren las cajas de los exámenes, presentan los exámenes, se guardan. toda una experiencia, Sí, es ¿no? toda una experiencia, pues, y es mucho personal Sí, para el número de estudiantes. Esa es una de las razones por las que yo creo que es en ciertas fechas nada más. sí, Es decir, mover a todo ese personal, ya sea de Japón o de las sedes nacionales de Fundación Japón, sí, para aplicar el examen. Y es una inversión, pues, sí. es una inversión material también y de infraestructura, pues. Estábamos nosotros tratando de investigar qué es lo que se requiere en la universidad para traer el examen para acá. Sí, en Y la UABC. verdad, sí, la Sí, verdad es que son muchos requisitos. sí, Son muchos me imagino. requisitos y Sí, es que simplemente pensar en como la parte de la la logística. capacitación incluso de Sí, quienes lo imparten y que lo hagan como en esa misma experiencia, en esa oh, misma tonalidad, te adelanto ¿no? algo. Entre ellos piden que personas que dentro de los encargados de la sede, pues que solicitan, tengan al menos un N2, es decir, tengan un nivel avanzado quienes quieran, digamos que queremos traer el examen aquí, ¿no? Ya, Ok, quiero que aquí tengas personas que hayan presentado ya el examen y les haya ido muy bien el examen, sí, ok, ¿ok? ok. Es decir, no cualquier persona puede Sí, solicitarlo. Y esto también, fíjate que también esto es algo que también pasó en el TOEFL. En el TOEFL te pide una persona quien vaya a solicitar, esa persona tiene que tener un puntaje muy alto. pero es un poco más asequible por la cuestión de estadística, ¿no? El simple hecho de que más personas consuman el inglés, Ujú. pues te permite tener más mano de obra, por decirlo de alguna Correcto. manera, ¿no? Que el japonés que... Sí, ¿cuántas personas Exacto. tienen la experiencia y el certificado, pues, Simplemente por para ir logística, por lo que certificado? mencionaste. O sea, el Correcto. hecho de ir a hacerlo no es lo mismo que ir aquí a una institución donde puedas hacer el TOEFL. O sea, es Es muy, muy correcto. diferente. Y qué bueno que mencionaste ahorita la parte desde especulando, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero simplemente es experiencia de la persona, del Ujú. invitado, ¿no? Es importante dejar eso claro para todo lo que se viene a continuación. Pero sí, ahorita que te preguntaba sobre qué es lo que te gusta más a ti de Tijuana, es muy interesante hacer esa pregunta porque nos ha tocado personas que aman Tijuana, que vienen de otra parte del mundo y terminan enamorándose de la ciudad y ven como ciertas cosas que a lo mejor a veces nosotros no logramos percibir, ¿no? Oh, totalmente de acuerdo. Y esa parte creo que es muy, muy interesante. Digo, nos tocó con René, que igual está el episodio ahí publicado donde él dice, pues estoy aquí realmente por mi librería, no porque me guste realmente, ¿no? O sea, para mí me encantaría irme a Ciudad de México, por ejemplo. Y digo, es bueno tener esa opinión ahí, ¿no? Para entender y ver que no todas las personas pues van a estar enamorados de la ciudad, siempre y cuando ver las oportunidades que te puede llegar a brindar, ¿no? Algunas personas, como lo mencionaste, la gastronomía, Charbel, que es un chico de Mexicali, si mal no recuerdo,
igual ahí está el episodio, es de Mexicali, pero tiene descendencia de Líbano. Entonces él habla sobre la gastronomía y él dice, ¿realmente es tan buena la gastronomía en Tijuana? Y ya nos pusimos ahí a verlo, ¿no? Porque él decía, es que para que sea realmente buena y tengas como, pues tienes que tener una diversidad. Aquí realmente nada más tienes el taco, tienes la comida italiana y tienes la japonesa mexicana, ¿no? Yo podría debatir con él. Sí, pero es interesante tener como esas, ahora me interesa saber tu opinión. ¿Tú cómo lo percibes como en esa parte? Mira, y fíjate, sin pelearme con el invitado que tuvieron. Pero vamos a empezar por el hecho de decir que la gastronomía es buena o mala, es totalmente subjetivo. Ajá. Ya es la primera acotación. Pero lo otro es que en Tijuana convergen comida de muchos lugares. Así, tenemos, así lo dijiste, la comida México-japonesa. Sí. Pero también tenemos restaurantes muy buenos japoneses. Hemos tenido aquí también y sin hacer promoción, no me están pagando, el Tokyo Rice Company, por ejemplo, el que está aquí en el río. Sí. Me parece que es de una familia japonesa, porque los he visto. Sí, me han mencionado que es muy está bueno. muy bueno. El takunoya, que también lo tienes aquí, está muy bueno. Y sí tenemos esa representación de otras naciones. Por otra parte, nada más en la diversidad de comida mexicana hay bastante. Me refiero a que no es lo mismo la comida mexicana yucateca a la comida mexicana de Oaxaca, que es lo que se come en mi casa. La comida digamos que yo creo que cuando uno piensa en comida mexicana, piensa en las fritangas, ¿no? Todo lo que son las flautas, todas estas cosas que son maíz frito con carne o algo así, ¿no? Sí. Pero es tan diverso como lo preparan en Ciudad de México, como lo preparan aquí, que la verdad es que me voy a equivocar. Pero, por ejemplo, una vez fui a una taquería en Cancún y había un panucho, un vampiro, un taco y una quesadilla y todos valían lo mismo. Ok. Y pues cuando me los presentaron, no vi mucho la diferencia. Uno tenía un pedacito de mango. Ya. Entonces, quería yo saber cuál era la diversidad ahí. Y realmente no conocí. Pero para ellos era así. Es más, aquí no he comido un taco con un pedacito de mango. Ya. Nada más de hablar de la diversidad de taquerías que tenemos aquí. No sé cuál es tu taquería favorita. ¿Cuál es tu taquería favorita? Realmente los puestos de la calle, fíjate, les suelo encontrar más el sabor, los tacos varios. Sí, ¿no? a mí también me gusta. Sí. Así. Pero incluso si te preguntara cuáles son los mejores tacos de adobada aquí en Tijuana, pues no sé, es una búsqueda en la que he estado 30 años. Sí. En la Independencia están unos de los mejores tacos de adobada y deben tener ahí al menos unos 35 años. Sí. Tacos de pescado, por ejemplo, los mariscos Titos tienen una tradición de que 20, 30 años, quizá más, si no me equivoco, pero es en toda mi vida que lo recuerdo. Sí. Pero si uno va, por ejemplo, a los restaurantes un poco más de caché, que la cevichería Nice, etcétera, también hay platos muy buenos. Yeah. Personalmente me gusta un restaurante que se llama La Playa, ahí en la calle Sexta, no sé si lo conoces. Sí. Pues Sí lo ubico. mariscos está súper bueno. Sí. No sé qué comió tu amigo. Fíjate, no sé qué le llevaron. fíjate es curioso porque... Pero, podemos hablar nada más de eso todo el día. De hecho, sí, de hecho es justamente lo que iba a decir, que es curioso porque, por ejemplo, cuando Charbel menciona esto, él no se cataloga como tal, como chef, ¿no? Realmente él le gusta mucho la gastronomía. De hecho, hace el pan pita y todo lo que viene como del Líbano. Pero él hablaba mucho de la combinación, el hecho de estar abierto realmente como a mezclar culturas, ¿no? Uh-huh. Él lo decía como, tienes aquí en Tijuana como muy marcado la comida italiana, el taco y la japonesa, ¿no? O sea, por decir algunos ejemplos que él mencionó, dice, pero realmente cuando empiezas a hacer mezclas, dice, por ejemplo, dice, en el Líbano, de muchas personas de hueso colorado, sí. Cuando hago tacos que con la crema esta que le ponen, ¿no? Que es de comida libanesa, sí. No recuerdo los términos, pero cuando empiezas a hacer mezclas con la comida te dicen, no, eso no se hace, eso es, estás desgraciando como la... Tiene una postura muy nacionalista. Exactamente, y él dice, no, o sea, tenemos que estar abiertos a conocer más otras culturas y no nada más de quedarnos en lo mismo, ¿no? Como decir nada más el taco, no, sino que
el pan pita como taco y hacerlo, dice, y jugar y experimentar. Él lo veía más como esa parte desde esa perspectiva, pero es bueno como una persona que realmente disfruta la gastronomía. Yo en mi caso, la verdad, soy de las pocas personas que como porque tengo que comer, pero no porque ame la comida. No soy foodie, como muchos se catalogan a sí mismos, ¿no? Entonces yo no pude debatir, hubiera estado interesante saber cómo entre los dos a qué pudieran haber llegado, ¿no? Bueno, tu amigo es chef, me dijiste. No, no es chef, bueno, en realidad podría ser, a lo mejor me dice, no, Adrián, no soy chef, pero sí entra como dentro de lo que es el ser cocinero, pues, o sea, Ya. tiene su negocio, pues su empresa. Bueno, fíjate, es que también probablemente su opinión va a ser mucho más estructurada que la nuestra. Pero, este, por ejemplo, mi madre cocina muchas cosas, toda la comida mexicana que se te ocurra, probablemente la ha cocinado. Y pues yo me he criado Ya, con esa idea de esta es comida, todas las verduras. sí. Una vez conté la variedad de chiles que había en mi casa y había unos Ah, 20 variedades de chiles. Y ella decía que los usaba todos. Que chile piquín, chile habanero, chile ancho y todos los chiles secos. Es decir, y eso no es como que extraño dentro de la cocina mexicana. Si uno va a la cocina de una señora, una familia tradicional mexicana, por lo general así es la cocina. sí, Es decir, son muchas, es mucha la variedad de cosas que se pueden hacer. sí, Yo no soy experto en comida, pero últimamente me gusta mucho cocinar. De hecho, el verano pasado hice un horno en mi casa, un horno de ladrillo, así como tipo adobe. Y hago pizzas, hago pan, me gusta mucho agarrar un steak, meterlo al horno. Y lo mismo tengo dos asadores porque en mi casa siempre hay algo así. sí, La disca creo que es más como de Nayarit, Sinaloa, todo eso. No sé, yo me imagino, ¿no? sí. Y pues mariscos. Es decir, hay tela de dónde cortar. Pero Sí, podemos dedicarnos a hablar de la es comida interesante. Igual aquí ya salió el japonesa. clip de hablando de gastronomía con un sensei de japonés. Entonces está interesante, ¿no? Como te digo, conocer, es lo que te decía antes del podcast, ¿no? Que Sí, en ocasiones agarras por una vertiente y ahí te puedes ir todo un episodio y es lo interesante, es la magia del podcast, yo así lo digo, ¿no? Yo sé que, digo, pues ujú, eres sensei, también das clases de inglés, no, sí, estás dentro de lo que es el mundo del inglés también, ¿no? sí, sí, Entonces, también me creo que es inglés. me llama mucho la atención porque no sé si lo has compartido tanto como el del japonés. Ujú. ¿Cómo fue que aprendiste inglés? ¿Cómo fue tu iniciación con el inglés? ¿Fue como muchos de los niños tijuanenses que veían televisión y... Sí, fue así, Exactamente. similar? Sí, la verdad es que una cosa que también mucha gente, pues si se escucha el podcast en otras partes del país o del mundo, Ajá. es que por la cercanía de la frontera, mi familia iba a Estados Unidos al Summit, como muchas familias tijuanenses, cada fin de semana, Sí, una vez al mes, etcétera. Y pues uno pasivamente va aprendiendo palabras, al menos rodeándose sí. de lo que es el inglés. Eventualmente, pues, fíjate, no sé, este ejemplo tal vez lo puedo explicar un poco mejor. Yo era muy fan de las Tortugas Ninja, de los Power Rangers, del Captain Planet, del el Capitán Ajá, Planeta, sí, ¿Te sí, tocó recuerdos? Bueno, pues para los que no los conocen eran caricaturas de los 90. sí. Yo recuerdo verlos mucho. Los veía en el Canal 6. Yo no sabía que el Canal 6 estaba en inglés. Ok, Así, sí. prendía la tele, me ponía a verla Sí, sí, sí. y yo recuerdo que les entendía, sabía que se trataba la historia y todo. Pero vuelvo a verlas así como que los flashbacks Sí, o busca uno en internet los videos, nunca estuvieron en español. Lo mismo las películas de Disney, mi mamá las compraba en VHS y yo creo que las debe tener ahí todavía. Este, no estaban en español ujú. y pues uno las ve y pasivamente va aprendiendo mucho del inglés. En las escuelas en las que estuve nos dieron clases de inglés también. Pero yo creo que esa es la base, no solo de mi caso, sino de, como decías, de la gran parte de tijuanenses que ¿Tú tenemos. hasta qué edad te diste cuenta como que manejabas el inglés de una mejor manera? Te comento por esto, porque para mí lo que fue, primaria no me dieron inglés, pero lo que fue secundaria y Sí, preparatoria para mí era, las clases de inglés siempre fueron como mi recreo, ¿no? O sea, donde no, o sea, no había realmente como una
algo que me demandara, ¿sabes? Como Ya. el esfuerzo. ¿Te pasó algo así o tú fuiste de los que también era como, y la clase de inglés? No, fíjate que ahorita mencionaste el caso de que la clase de inglés era tu recreo. Quizá porque si uno explora algunas teorías del aprendizaje de lenguas, Ajá, hay una gran parte del periodo del aprendizaje de lenguas en el que uno está en silencio, ok. en el que no habla. Cuando uno tiene al estudiante y le enseña mucho un idioma y llega al punto en el que el estudiante dice, te entiendo, pero no puedo hablar. Ah, ok. Y este es un periodo natural en el aprendizaje de lenguas. Y cuando llega el momento de hablar, de repente ya puede hablar y quizá, como tú dices, fue tu recreo porque llegó ese momento y ya podías hablar, te diste cuenta que esto no era un reto, siempre estuvo dentro de ti. Sí, Pasivamente estuvo alimentándose tu mente de la lengua sí, y emergió. Y yo creo que también fue mi caso. sí, La clase de inglés de la secundaria era el A1, pues el verbo to be, sí, que si bien no tenía digamos, no sabía que era un verbo copular, o no sabía que era el tercer condicional, por ejemplo, en inglés, uno sabe cómo funcionan estas cosas, sí, uno sabe qué dicen, sí. qué dice la lengua, pues. Incluso al Entonces, aplicarlo, ¿no? Al aplicarlo sí, lo haces naturalmente, exactamente, intuitivamente. exactamente, la gramática que tenemos interna, pues se va desarrollando, Sí, lo cual es muy interesante. Somos muy buenos, por ejemplo, hablando el español, pero si yo te digo, oye, explícame ajá, el subjuntivo del español, por favor. sí. Eso aprendí, No. fíjate, con Daniela cuando empezamos a dar clases de español a extranjeros, que ella me platicaba, yo no lo entendía, yo era como, ¿cómo? Yo no estudié docencia, ¿no? Sí. Pero tiene mucha lógica, es como el que sepas un idioma no te hace bueno enseñando el idioma. Ah, ese es un hecho bien importante en Sí. el mundo de enseñanza de lenguas. Sí, y esa parte, yo por ejemplo, lo he dicho creo en algún otro episodio, pero por ejemplo en mi caso, el aprender a leerlo creo que se me fortaleció mucho la gramática, porque antes los videojuegos de Super Nintendo, por Sí, ejemplo, pues no venían traducidos. O sea, Final correcto, Fantasy que tiene mucho texto y que correcto. tienes que saber lo que estás ¿Cuál haciendo para jugaste? poder llegar. Es el 4 pero también es el 6 creo. Ujú. No sé bien ahí cómo está el número, ¿no? Pero yo recuerdo vividamente si yo quiero pasar de esta parte, tengo que Tienes que saber saberlo. qué es lo que me está diciendo este mono, ¿no? Entonces es como la gamificación de la enseñanza, ¿no? Que Sí, para mí es algo muy interesante, ¿no? Como lo hace Duolingo, por ejemplo. Como sí, sí, de alguna sí. manera como que te lleva como en un juego. Estás en un juego y estás aprendiendo. Que igual tengo ahí mis comentarios de Duolingo porque muchos creen que es suficiente ya. Es lo único que necesito aprender Duolingo para toda la vida y no, necesitas más complementos. Según yo, que no soy docente. No, yo creo que estás en lo correcto y comparto la idea contigo. Ahorita mencionaste lo de los videojuegos, lo cual Sí, también aquí en Tijuana mucha gente te va a contar esa historia sí. de que jugaba, por ejemplo, Pokémon en Game Boy. Ajá, ajá. No estaba traducido. Sí, Entonces, y había cosas bien específicas. Todos los ataques tienen nombre, sí, las tareas que te dan, pues las misiones para hacer, todas están escritas en inglés. ¿Cómo le hacíamos? sí. Y en ese tiempo no había Google y pues, bueno, no sé cuál es ciudad. Sí. Pero Es que no había Google en es aquel que yo tiempo. tuve un hermano, yo tengo un hermano, tuve hoy, tengo un hermano que es tengo un hermano que es 6 años más grande que yo. Ujú. Entonces, por ejemplo, el Final Fantasy este que te digo, yo lo adquirí de él, ¿sabes? Como de verlo y me gustaba. Por ejemplo, yo no fui un niño Game Boy. A mí me gustaban ya los juegos ya directamente en consola, nada Sí. más por mi hermano. Entonces es como, me ayudó de cierta manera, pero creo que son esas variantes que le Ujú. pueden servir, pasar a muchas personas. Por ejemplo, otra variante que me pasó a mí es el que desgraciadamente mis abuelos estuvieron enfermos. Yo todo el tiempo que estuve en esa edad donde absorbes el idioma muy rápido, entonces me la pasaba mucho en hospitales y Sí. de escuchar a la gente en Estados Unidos todo el tiempo, a mi papá hablando inglés, lo vas adquiriendo, como que lo vas adquiriendo. Entonces cuando llego a la escuela pasa eso que tú mencionaste, o sea, ya como que traes toda esa experiencia y pues dices, "Oh, esto yo ya lo vi de manera práctica, yo ya lo entiendo lo que me estás diciendo, entonces como que no había un reto realmente. Pero volviendo a tu caso en particular, tú cuando ya llegaste a la universidad, tú ya tenías un nivel, digo, sé más o menos tu experiencia, tu historia con el japonés.
Ya por ahí me comentaron un poquito, me spoilearon un poquito de cómo fue y que lo obtuviste a muy corta edad. Pero específicamente con el inglés, ¿tú cómo sentiste que te ayudó para abrirte camino como dentro de la docencia? O profesionalmente, a lo mejor antes de la docencia fue otra cosa. Este, yo creo que en mi caso, en el caso del inglés, pues, es algo que ha sido parte de mí, pues, pues desde que era pequeño. Ujú. Yo no soy nativo hablante del O inglés, sea, pero, fui, la historia que ya te conté, pues, pasivamente uno va aprendiendo el idioma, se da cuenta de que el inglés que enseñan en secundaria y en preparatoria es nivel A1 o A2, y yo estimo que yo tendría un nivel B1, B2, ok. eh, no sé, casi todos los productos los consumía en inglés, tanto música como libros, eh, internet, videojuegos, todo esto lo consumía yo en inglés. Y pues cuando uno va a entrar, cuando uno aspira a entrar a la facultad de idiomas, a uno le piden no solo el examen de conocimiento psicométrico, lo que piden en todas las universidades, sino que en el caso de esta universidad piden que tengas un buen nivel de inglés. Ujú. Entonces te hacen una prueba y te hacen una entrevista. Es una prueba tipo TOEFL y una entrevista en la que van a interactuar contigo para ver si eres apto. Sí, Entonces yo creo que ahí te puedes dar cuenta que tu nivel de inglés es superior al promedio. ya. Y te lo puedo decir porque hay mucha gente que no, que pasa muy bien el examen de conocimientos, pero no pasa el examen de inglés. Así, esta historia de los que tratan de entrar a la facultad de idiomas Sí, es común. sí. Ahora, cuando yo entro a la universidad con mi nivel de inglés, digamos que yo pudiera contestarte una llamada telefónica, pudiera hablar con mis familiares, pudiera presentarme, tal vez tener una entrevista laboral sencilla si quisiera trabajar en Walmart o en algo así. Pero en esta carrera te das cuenta de que el inglés a niveles C1, C2, en especial C2, es muy denso. Hay muchas frases idiomáticas que vienen, por ejemplo, en el examen TOEFL. Ujú. Fíjate que aplicando algunos programas de posgrado en los que quería entrar en algún momento, me puse a estudiar TOEFL porque yo quería llegar a un puntaje, te doy una idea, hace unos 3 o 4 años, para entrar a Harvard, a la Universidad de Harvard, en posgrado en el área de lenguas, pedían 110 puntos del IBT, del TOEFL IBT, y tiene 120 puntos máximo. Este, Arriba de 105 ya estamos hablando del 5% de la población. Así, de todas las personas que entran y aplican el examen, si mal no me equivoco, en aquel tiempo era algo así, era 5% los que llegan arriba de 105. Los que llevan arriba de 108 ya estamos hablando del 3%, y los que llegan a 120 es menos, mucho menos del 1%. Este, y pues yo estaba viendo cuál es la manera de sacar un puntaje muy alto si uno aspira a este tipo de escuelas. Sí. Y dicho y hecho, me puse a estudiar mucho inglés y te das cuenta de que si bien entiendes incluso todas las guías, que por supuesto están escritas en inglés, hay muchas palabras muy específicas del inglés que no cualquier persona las sabe. Incluso Ujú. no cualquier nativo hablante lo sabe, sino que una persona que lee libros, en especial libros del siglo pasado, este, escuchar a gente, escuchar a expertos, a científicos hablando sobre su tema. Por ejemplo, si escuchas un podcast de algún científico, te vas a dar cuenta que utiliza palabras bien específicas en inglés, que es vocabulario, y fíjate, para los interesados, búsquenlo como vocabulario GRE, así. Y vas a encontrarte con unas 6.000 palabras en inglés que nunca has visto. Y las Joder. buscas, ¿cuál es la frecuencia de esas palabras? No sé, una cada 100.000 palabras en inglés, alguien dice esta palabra. Y entonces te cuestionas, ¿qué tanto inglés había si ninguna de estas palabras las sé y todas vienen en el examen? Entonces, yo creo que el inglés, como cualquier otra lengua, te subes a un barco y no te vas a bajar nunca. Incluso te puedes ir para atrás y se te olvidan algunas cosas. Sí. Si en algún punto estoy esperando. No sé si te tocó, pero porque tú también estudiaste en la facultad de idiomas. Sí, pero creo que era más a los de docencia. Bueno, a mí me tocó que muchos de docencia eran los que Ajá. estudiaban Esperanto. De traducción casi no conocía a nadie que supiera Esperanto. Por lo menos de Bueno, mi grupo. A lo mejor de otro. bueno, lo estudié un semestre, una materia operativa. Se canceló el programa de Esperanto.
nunca más volvió a ser en Esperanto. Es decir, probablemente está muy, muy oxidado. No pudiera tener una conversación en Esperanto. Sí. Este, y pues lo mismo pasa con cualquier otra lengua. Si uno deja de hablar, digamos, Sí, es de por vida. sí, Ya es como la profesión que eliges, ¿no? sí, Necesitas estarte actualizando todo el tiempo y pues sí, es como un compromiso. Estás casado de por vida ujú, con eso, ¿no? Digo, si te interesa, porque igual lo puedes dejar, ¿no? Como cualquier cosa, pero sí entiendo como eso que comentas de si necesitas como, si hay una profundidad donde no es lo mismo platicar con una persona en la calle y utilizar creo que lo mencionaste tú, que igual ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Entre el anime y ya clases como tal de sí, japonés, ¿no? O sea, hay una gran diferencia en el registro que utilizas, pero todavía está esa profundidad ya más especializada, ¿no? Como el hecho de un doctor general a un especialista ya en algo como neurocirugía, ¿no? sí. Entonces es muy, 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 muy específico de la lengua. Ahora, por otra parte, me interesa saber, ya por fin saber la historia bien, bien, bien. ¿Cómo fue que aprendiste japonés? Ah, la historia está un poco complicada. Yo creo que la primera aproximación que yo tuve con el japonés es que mi padre trabaja en la industria del aire acondicionado, Ok, particularmente industrial. ok, Entonces, en los noventas había más empresas japonesas aquí con los que mi padre trabajaba. Los japoneses definitivamente no hablan español. Y los muy aptos hablaban un poco de inglés. Un poco. Y un inglés muy mocho. sí. Y era muy difícil la comunicación con ellos. Y querían hacer negocios, pues. Pero conseguir un intérprete era complicado en ese tiempo. Y pues muchas veces me tocó ir con él a las citas a ver los trabajos. Y era una cosa muy compleja trabajar con Ujú, ellos. ujú. Y él me decía, hay mucha oportunidad laboral si alguien supiera japonés. Órale. Y yo creo que esa fue de las primeras aproximaciones que tuve de estudiar japonés. Es importante. Sí. Al mismo tiempo, cuando yo tenía como 11 12 años, en Cartoon Network empezaba un segmento en la noche que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Pero pasaba puro anime. No sé Ajá. si lo recuerdas. ¿Pero No me estaba en acuerdo. japonés? No, no Ah, estaba ok, en ok. japonés. Sí, esa ¿Cómo se sí, llamaba? creo que sí lo recuerdo, que salía Samurai X, ¿no? Sí, Y todos esos. salía Samurai X, Ajá. salía Sakura Card Captor, salía Sí, sí lo Inuyasha, recuerdo, sí. Ah, me acabas Yu de Yu revivir en memoria. Hakusho, pero no recuerdo cómo se llama ese Sí, segmento. sí, Tal vez alguien de tu audiencia luego sepa. sí. El punto es que en ese segmento me llamaba la atención de que, si bien la traducción era completamente al español, así, de las series, el texto lo traducían al español. Uno se quedaba viendo los openings o endings y estaban subtitulados en japonés. Yo creo que para que la gente los Ah, sí, es escuchara. cierto, eso no lo Sí. recordaba, sí, es Y a mí cierto. me llamaba mucho la atención porque yo sabía que esas eran letras, yo sabía que esa es la manera en la que Sí, se pronuncian las cosas. Pero, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo puede ser este idioma tan complejo? ajá. Entonces, el año era 2001, 2002, 2003, yo creo. Y uno iba al café internet por 10 pesos. Y en este café internet, aprender japonés. Y pues, creo que ni siquiera había Google, había Alta Vista. ¿Te acuerdas de Alta Vista? Sí, Había Alta Vista y Yahoo. Y me aparecieron unas listas de hiragana y katakana. ajá. Las imprimí y hace cuenta que estaba la televisión y era cuando pasara, ver qué símbolo pasaba aquí y lo veía en la hoja. Y, y, Wow. y entonces el primer carácter que reconocí fue la letra no, que tiene parece una espiral, el no de hiragana. Sí. Y entonces me di cuenta de, eso es descifrable, porque cada vez que dice no ahí, lo dice aquí. Sí, es el único que me sé. Paréntesis, es el único que me sé ¿Sí? fue por medio de los Caballeros del Zodiaco. Ujú, Ya ves que es tal de tal. ujú. Entonces es Saga de De Géminis. Saga de Entonces Géminis. ese carácter que dices tú es el único que me sé. Es el único que me sé, pero sí. Pues fíjate, este fue el primer carácter que me aprendí Ajá. y me di cuenta que los demás caracteres también es posible aprenderlos así. Pero ¿qué pasó? Me di cuenta de algo, que las listas de caracteres que yo tenía, si bien mi primera aproximación para esto, déjame decirte que yo no tuve ningún profesor de japonés al inicio, así, Este, ninguno. La aproximación que tuve todo fue, fue autodidacta. sí, imagínate que tú ves, aprende japonés y investiga. Y los recursos que hay ahorita en internet,
son muy ricos a comparación de aquel tiempo. Entonces, me di cuenta de que unos de los caracteres que estaban ahí estaban muy complejos y no aparecían en las listas. No se parecían ni siquiera. Estaban muy elaborados. Entonces me puse a investigar y había una tercer variedad de caracteres que eran los kanji. Los caracteres. El coco. El coco de muchos. Sí, el coco de muchos. Y lo sé porque no porque sepa japonés, sino porque me han dicho, digo, mi experiencia nada más de ver desde el exterior, desde la superficie, la apreciación que se ve normalmente es que es desafiante para muchos porque a final de cuentas es eso que mencionas, ¿no? De cómo lo vas estructurando, pero ahorita llegamos a eso. Entonces, ¿viste la parte esta de los caracteres y qué pasó después? Me di cuenta de que requería una inversión muy grande aprenderse estos otros caracteres, el kanji. Sin ninguna instrucción, sin ninguna orientación, me aprendí el de fuego, el de montaña, pero no sabía cómo contextualmente funcionaban todas las cosas. No sabía nada de estructura gramatical, no sabía nada de vocabulario, no sabía tiempos verbales, no sabía adjetivos, nada. Sí. Nada más estaba viendo eso. Entonces digo, ok, quiero saber qué dicen las canciones, porque están en japonés. Y yo sé que son estos caracteres, y yo sé que esos caracteres no los sé. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso fue que dije, esta canción la voy a buscar, ¿qué significa? Y había un sitio de internet, fíjate, era como grupos T1 MSN o grupos Messenger, no sé si te acuerdas que había una página así. Sí. Y alguien muy, muy vivo, sí, pues los puso foros, la letra, ¿no? Foros sí, eran foros. Puso la letra paralela de una canción y la puso en español. Pero no puso obviamente correspondencia gramatical y nada más. Esto es lo que dice la canción. Créeme, entonces, fuente de los deseos, ¿no? Sí, fuente de los deseos. Y entonces, ponte a identificar cuál palabra es cuál y cuál. Busca la lógica, pues. Sí. Hubo canciones que escuché 100 veces, 200, 300, 400 veces. Wow. Así fui aprendiendo japonés. ¿Qué edad tenías? Unos 11, 12, 13. Wow. Obviamente también no tenía con quién practicarlo. Así. No conocía a nadie con el interés. Y no sé si lo recuerdas. Pero ahorita todo el mundo es otaku, todo el mundo ve anime. A inicios del 2000 era algo que tenías que mantenerte en silencio. Sí, hay mucha gente que no le gusta decir como que uno de sus intereses es el anime, que es justamente algo que mencionaste también en las pláticas que tuve oportunidad de ver gracias a Leila, y que yo, por ejemplo, yo no sabía que consumía anime de niño, porque lo que es Dragon Ball, lo que es Pokémon, como que no lo asocias hacia eso. O sea, lo ves como caricatura, ¿no? Pero no lo asocias a que sigue siendo anime. ¿Y sabías que Pokémon está inspirado en el mundo japonés del autor? Así. Se trata de toda la ambientación que ves, se trata precisamente de cómo era el mundo de Japón a su alrededor. La aventura de ir buscando insectos, porque es un pasatiempo ir atrapando insectos, coleccionándolos, pues. Órale. Es decir, es un tema muy amplio también, pero sí, eso es pues así era. Y pues así digamos que llegó el tiempo en el que me di cuenta de que yo creo que una de las primeras de los primeros momentos, así que dije así, pum, se me prendió un foco, fue que entre las palabras utilizaban caracteres, así como dijiste ahorita, que Atenas no Seinto. Así. Esta no. Estaba entre Atena y entre Seinto. Seinto, pues que es santo, y Atena, que es Atena. Que es la no. Entonces, santos de Atena o caballero de Atena, ¿no? Esa preposición ya me decía algo de que si esto ocurre con otras letras, significa que entre las palabras tiene que haber algo que aprendería después, se llamarían partículas gramaticales. Órale. Y esas partículas gramaticales tendrían la posición de preposiciones que no tenían en español. Por cierto, la mayoría de las personas, y yo en ese tiempo no estaba seguro que era una preposición en español. Pero sabía que esta era la estructura del japonés. Y me interesó mucho porque si el japonés necesitaba una conexión entre palabras, eso significaba que uno puede ver un texto y tal vez no saber qué dice, pero saber la relación que hay sintáctica entre una palabra y otra. Sí, armas como el rompecabezas tú mismo, es un rompecabezas. Pues. Sí. Para cuando entré a la preparatoria, me metí a esa preparatoria porque daba clases de japonés. Y entonces,
Tuve algunos profesores que después conocí mejor, eh, y pues respondieron varias de mis dudas en cuanto a la estructura gramatical, etcétera. Para este entonces, cuando Sí, acudiste a los profesores, yo ya tenía ¿tú más o 16. menos cuánto japonés sabías? Yo creo que estaba lejos de hablarte una palabra en japonés más allá de los saludos de Ohayou gozaimasu, Ok, y cosas así. ok. Pero, Seguías en el N5, por decirlo de alguna manera. no, es más, ni siquiera llegaba a N5, Ok, ok. N6 cero. Ok, ¿Ok? ok. Pero al menos sabía, al menos, Sí. que la estructura de las palabras iba a ser muy diferente al español e inglés. Nosotros tenemos en español, dijimos, yo como manzanas, ¿no? Ujú. Sujeto, verbo, objeto. Y en inglés es igual, aida, ¿no? Ya. Pero en japonés no es así, es sujeto, luego tenemos por ejemplo, watashi wa ringo o tabemasu. Sí, el objeto y luego el verbo, ¿no? Creo que Sí, sí lo vi está en la invertido, pues. plática que viste. Entonces, ¿qué significa? Que así como el maestro Yoda, ¿te gusta Star Wars? Sí, sí, sí. Bueno, a mí no tanto, Como, pero sí lo conocí como mucho. habla, ¿no? Así La como habla él, estructura. así es como se habla el japonés. Ya. Al menos desde nuestra perspectiva. Órale. Entonces, ¿qué significa? Que para querer hablar japonés, uno iba a tener que en su cabeza pensar de esa manera. Órale, qué interesante porque es muy similar a la lengua de señas. A mí me lo explicó Ujú. una intérprete, cómo el sordo asimila la información y ellos para hablar como estructuran una oración lo hacen a la inversa también. O sea, Mm, cambian el orden de la oración. A ok. mí cuando me explicó eso me voló la cabeza. Dije, Fíjate wow, la velocidad con la que interesante. hablas español. Sí, Imagina todo lo que estás diciendo, pero tienes que sí. invertir la posición de las palabras. Es decir, siempre te vas a terminar con los verbos. Y para contextualizar un poquito, o sea, tú desde los 10 11 hasta los 16, o sea, nada más para poner un poquito en contexto a la gente que es autodidacta Ujú. y que no sabe muchas veces por dónde tirar, ¿no? Porque creo que ese es el gran problema del autodidacta. Yo siempre lo he dicho, para ser autodidacta necesitas saber investigar, uno, y saber organizar y descartar información. Porque si no sabes qué fuentes utilizar, es muy difícil que puedas ser autodidacta. Hay personas que a mí me toca, que me dicen como, quiero estudiar Photoshop. A mí me tocó el otro día. Y digo, no doy cursos de Photoshop como tal, sino más el contenido a redes sociales, no es lo mismo. Le digo, pero están estos videos que te pueden ayudar donde aprendes todo, todo lo de Photoshop lo vas a ver en Sí. estos tutoriales. No lo vio. Entonces dices tú, ahora también viene la fuerza de voluntad de querer aprenderlo. Tú en tu caso son 4 años, 5 años que estuviste como con esa fijación por aprender el idioma, ¿no? Ujú. Que creo que es importante y a veces como que demeritamos como esa parte que creo que va muy apegado al desarrollo personal. O sea, tú tener una fuerza de voluntad y de tener como eso intacto, incluso ese autoconocimiento de decir, me gusta, voy a perseguirlo, ¿no? ¿Cómo fue para ti ya al momento de que platicaste con los profesores de decir, ok, ya entiendo y empiezo a aprender? O sea, que me imagino que se potencializó como el interés que tenías, ¿no? Yo creo que enfadé mucho a mis profesores las primeras semanas porque tenía una lista de 100 preguntas para hacerle. Ok, Así, ¿qué significa esto? ¿Cómo se utiliza esto? Y luego, una de las cosas bien interesantes es que para quienes están estudiando japonés, sí, es que me di cuenta de que unas oraciones, si bien no sabía qué decía la oración, yo ya tenía la noción de que entre las palabras había partículas. ya, Y había unas oraciones que terminaban con una partícula y ya no tenía palabra. Entonces, ¿a qué se conecta? Yo tenía la idea, por ejemplo. Y entonces eran las partículas K, que es interrogativa, lo equivalente a poner un signo de interrogación, yo, que es lo equivalente a poner un signo de admiración, y ne, que es lo equivalente a decir verdad o no es así al final de una oración. Entonces, te das cuenta de que, si bien una vez más no sabes qué dice la oración tal cual, sí, la estructura, la sintaxis del japonés es muy organizada. Y me di cuenta más adelante, hablando con los profesores, que si uno sabía qué significaban las palabras y cómo funcionaban las partículas, uno puede potencializar, así como tú le dices, el aprendizaje del japonés. Ahorita hablabas mucho de lo que es ser autodidacta. Yo en ese tiempo probablemente ni sabía qué significaba la palabra autodidacta. sí, Simplemente era que tenía mucho interés por algo. Yo creo que si sí, tienes un interés por Photoshop, por aprender a acuarelas, a cantar, etcétera, te metes a esto no por la pasión de querer ser
este, un metaconocimiento de, quiero adquirir este conocimiento. No, nada más quiero ser parte de esto. Quiero Sí. saber algo de japonés. En mi caso, ¿qué hice en esos 5 años? No me la pasé nada más viendo las listas. Me aprendí unas 40 canciones. Y lo que yo te digo es que las escuchaba muchas, muchas, muchas veces. Entonces, por ejemplo, algo que yo les digo a mis estudiantes de primeros niveles es que si ellos quieren autoevaluar qué tanto japonés saben, uno les pone calificación cuantitativa, ¿no? Sacaste 100, sacaste 90, pero en sí, ¿qué tanto puedes decir de eso si yo te pongo en frente del micrófono a hablar en japonés? O enfrente de un nativo a hablar en japonés. Ujú. Pues tal vez no es lo mismo. El que saque 100, tal vez le dé muchos nervios, o tal vez el que saque 60 Sí, es muy elocuente y no tiene nada de nervios. sí, Este, gran parte de eso, pues, es la idea de qué tanto te quieres meter a ese mundo. Y también, las canciones me ayudaron a mí a percibir el japonés segmentado. Si uno te habla en chino, si uno te habla en una lengua muy distante, no hablamos nada de las lenguas romances, italiano, portugués. Es más, sin nunca haber tomado clases de italiano o portugués, estoy seguro que tú pudieras entender la idea general de lo que sí. dice. Pero si te hablan en coreano, pudieras siquiera decir dónde empieza y dónde termina una palabra. Entonces tú estás escuchando japonés y "Watashi wa nihongo ga daisuki desu kedo, ima ichiban tsuki na gengo wa faransugo desu yo". ¿Dónde empieza y dónde termina una palabra? No sabemos dónde empieza y dónde Sí. termina una palabra si no tenemos esta sensibilidad en el oído para ese idioma. Las canciones me ayudaron mucho a ello, a entender, a acostumbrarme a que hay sonidos en japonés así, así, así. Aquí termina una oración, aquí termina una palabra. Y eso requirió cientos de horas, así, cientos de horas. Horas que disfruté. No hice nada obligado, una vez más no tuve un profesor atrás. Pero cuando tuve un profesor, me hablaba pues, y hablaba incluso más lento que las canciones. Yo creo que un indicador de que uno está progresando en una lengua es que cuando le hablan, ya no escucha un bloque de sonido de ching chao ching chao ching chao ching chao, ta, 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 sino que escucha más lento. Ajá. Y fíjate, algo bien interesante que me pasó. Tuve la fortuna, de que a los 16, 17, fui a Japón por primera vez. Mis profesores, en ese tiempo, un nativo japonés, me decía que yo ya tenía un buen nivel de japonés, al menos para sobrevivir en Japón. Y pues yo hablaba con él de vez en cuando, practicaba en el salón de clases, pero pasa algo cuando yo me bajo del avión. Escucho a las personas, no les entiendo. Y pasan horas y no entiendo qué es lo que están diciendo, qué es lo que está pasando. La manera en la que me hablaba mi profesor era naturalmente más despacio y es algo que todos los profesores tenemos que cuidar. Ya. Tiene que ser suficientemente natural para poder pasar al mundo real, pero lo suficientemente sencillo para que no se abrume el estudiante. Entonces, yo me abrumé el primer día. Estaba en Japón, escuchaba a las personas a mi alrededor, no entendía lo que decían. Así, era como si hablaran otro idioma. Sí. Pero pasó otro día y los empecé a escuchar como que hablaban más lento. Y al siguiente día más y más y más. Yo creo que para el cuarto Se día iba acostumbrando, ya ¿no? estaba El hablando oído. con la gente de las tiendas. Sí. Sí, se acostumbra el oído. Sí. Y he ido a Japón 3 veces. Y cada vez que voy, siempre voy por una semana nada más. Tanto por trabajo como porque no está tan barato. Pero luego incluso podemos hablar sobre ello. Sí. Porque bueno, no es tan caro, pues. Y la última vez que fuiste, Ujú. esta última vez que fuiste, ¿hace cuánto fue? Fue en 2000. ¿Cuándo salió la película de Kimi no Nawa? Salió como en 2018. No, ok. Yo te lo uso. 2018. 2018. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Salió ese año y yo fui ese año a Japón. Esa es mi referencia temporal. Ajá. 16. Pero ¿cómo No, cómo te sentiste 2022. cuando de la primera vez que fuiste a esta última, como el... Ya obviamente, ¿Qué tan seguido, pregunta, qué tan Ajá. seguido vas a San Diego? ya tengo un año y medio Bueno, más o por la menos que no voy, pandemia, ¿no? sí, por la pandemia. Pero Si tú casi vas- iba si- casi 2 meses. Si tú vas, un te da mes. miedo hablar con la gente, No, te pierdes. no, bueno, sí, entiendo, ¿Sí? entiendo a qué te refieres, ¿no? Como no te, ya no te impone tanto como te imponía No, la primera vez, ¿no? voy y me siento muy cómodo tomando los transportes
me siento muy cómodo haciendo preguntas a las Sí, personas. ok. Estaba buscando ropa de mi talla, de hecho esta camisa es de Uniqlo. Sí, como si estuvieras Este, aquí, ¿no? sí, Como si como si estuvieras aquí estuviera. en Tijuana, como poder entablar una conversación con una persona sin problema. Bueno, tengo entendido que la cultura japonesa es un poquito más desafiante, ¿no? Correcto. Bueno, más que desafiante, es diferente. Ok. Hay maneras de aproximarse a las personas. Y yo creo que el primer gran impedimento que tuve, o el primer gran, así como para algunas personas en el inglés, el verbo to be, llegan hasta ahí y ya no Ya vuelven. no avanzan. No avanzan y no vuelven. Sí, Y se meten a otro curso y hasta ahí sí, sí, llegan sí. otra vez. En el caso del mundo del japonés, probablemente el primer verbo to be es la forma T. Es algo que se llama la forma T. Ujú. Es básico, pero hay gente que no pasa de ello. ¿Ok? Y de ahí, si sobrevives la forma T, tienes un crecimiento exponencial hasta que llegas a algo que se llama Keigo, Ok. que es el lenguaje honorífico. Digamos que empezamos a hablar de tú y yo de usted, ¿ok? Entonces, ¿cómo le va? Ah, pues me va bien, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha estado tu familia? Te fijas que cambié cómo estás o cómo está tu familia por cómo ha estado. Tuvo una variación morfológica, gramática, incluso de tiempos verbales, Ujú. está un poco diferente, Sí, ¿no? Entonces tenemos aquí en español, tenemos el tú y el usted. Vamos a llamarle registro a eso. Así se llama. Sí, registro alto, registro bajo. sí, Incluso hay más abajo cuando quieres hablar con groserías a la gente, ¿no? sí, sí, sí. Imagínate que hubieran 5 niveles de eso. Hay usted, super usted, gran Dios usted, tú y algo más abajo que tú. Pues tienes que pasearte por esos niveles. Por lo general, cuando uno enseña japonés, enseña por ahí del nivel medio o medio superior. Que es el neutro, por decirlo de alguna Sí, manera, ¿no? más que neutro, formal. Ok, La expectativa cultural es que la gente al menos hable formal. Si no sabes cómo dirigirte a las personas, no les hables de tú, les hablas de usted. Pero hay otros ustedes, así hay otros niveles de usted. sí, porque aparte está la parte de que sí hacen diferencia entre un nativo y un turista, ¿no? Ujú, Que es como te dejo pasar ujú. varias cosas porque pues sé Pues que no eres de aquí, ¿no? vamos a decir que hasta ahí llega el N4, Ok. el N4, el N5, N4, que es por lo general a donde llegan los cursos de japonés, al menos en esta ciudad. Ujú, Nuestros mejores estudiantes, algunos de tus profesores, ujú, incluso pues, ujú. avanzan más hasta nivel, digamos, N3, donde tienen un mayor dominio de eso y pueden hablarte en usted o incluso pueden dirigirse a una entrevista. eh, en una entrevista hablas de manera más formal Ya. que lo formal. Lo único que se me ocurre así, que lo puedes comparar, es el lenguaje legal en español. Ok. Si tú ves un contrato, está Ya. escrito de una manera súper formal y súper específica. Nadie habla así. En japonés sí, y solo en ciertos contextos. Ese fue el primer tope que yo tuve. Mis clases, como te digo, nada más llegaron hasta ahí. Y el que digo, aviéntatelo tú solo y no vas a el lenguaje formal, pues. Y por otra parte, no tengo con quién practicarlo, no tengo realmente un lugar o a quién dirigirme de esa manera. Para Entonces, digamos consulta, que ¿no? sí, y tú puedes aventurarte, puedes sobrevivir muy bien con un N4. Con un N4 ya puedes hacer muchas cosas. Puedes Sí. viajar cómodamente a Japón y pedir ayuda, Sí, pedir comida también, todo eso. sí. Y después, Pero después de haber podido como saciar como esas dudas que tenías del idioma con tus profesores, porque ahorita mencionabas lo de ser autodidacta, ¿no? Creo que tu caso es muy especial en el sentido de que desde tu padre tuviste esa importancia, ¿no? sí, Como tuviste así, esa piedra angular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aparte, tú entraste al idioma por medio del interés. Yo creo que igual, vuelvo a decirlo, para un disclaimer, ¿no? Para quitarme de responsabilidad, deslinde de responsabilidad, no soy docente, pero yo creo que sí, aparte de que dentro de la crianza parental, el tú incluir como esa, pues sí, tener esa inclusión, por decirlo de alguna manera, como diferentes culturas o diferentes maneras de pensar, como en este caso el japonés era algo importante, y después de eso lo llevas al entretenimiento, como fue tu caso, un interés, algo que se vuelva como una obsesión, porque yo ya tengo esto atrás de mi mente, yo ya tengo que el japonés es algo importante. Si ujú, a eso le sumo que es algo, yo veo el japonés y digo,
es que esto tiene todo el sentido del mundo porque le gusta a la gente. Yo que sé, me encanta, me apasiona el comportamiento humano. Sí. Entonces, tiene todo el sentido del mundo porque es muy diferente a lo nuestro. Entonces, tiene sentido que deseemos algo que es tan diferente a nosotros, como lo es un kanji. Se ve cool. La gente se tatúa cosas que significan otra cosa, ¿no? Que creen que significa una cosa y se tatúan otra simplemente porque se ve cool. Entonces, es como ese sentido de pertenecer, ¿sabes? Como a, estoy dentro de esta comunidad Sí. que le gusta, ¿no? Esta parte. Entonces creo que de ahí si lo llevas ya a lo formal, como fue tu caso, creo yo que es un proceso muy bueno. A lo mejor no aplica para todos, obviamente no es una verdad absoluta para todos, pero creo que es un proceso bastante interesante como fue tu caso de llevarlo de algo que desde tus padres, a quienes respetas y admiras, después lo llevas al interés, al gusto, al entretenimiento y después lo llevas ya, ahora sí, tengo muchas dudas, ayúdame, ¿no? Que es parte del Sí, aprender de un mentor, sí, sí, ¿no? sí, y fíjate que yo sigo estudiando japonés, Sí, 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 pero es algo que no lo hago como si fuera una tarea, sino que es parte de mí, sí, más que ser parte de mi trabajo. sí. Si el día de mañana dejo de ser profesor de idiomas, yo sigo estudiando japonés, Sí, así, lo he hecho por 2 décadas. Acabo de terminar un curso en febrero o marzo, eh, en- en- es de la Universidad am, es del Instituto Internacional de la Fundación Japón, está en Saitama, Tokio, ok, y pues es en línea, obviamente. Y am, es sobre lingüística aplicada a la enseñanza del japonés, completamente en japonés. Así, incluso en español, si lo tratas de repetir, lingüística aplicada a la enseñanza del japonés, sí, que está complicado, ¿de sí, qué se trata? No. imagínate en japonés, ¿no? Ahora imagínate en japonés. Sí, Entonces, empieza la primera clase, se saludan todos, se presentan, ¿ok? Entonces, aquí está toda la terminología, etcétera, y ves una barrera de texto y son 30 páginas de lectura. Entonces, no estoy seguro qué significa la palabra lingüística aplicada en español. Imagínate en japonés y cómo utilizarla. sí, Entonces, tienes que exigirte, y en mi caso, te exiges porque, ¿por qué? Porque expones mañana. sí, Y entonces, todos los que están participando en este curso, que por cierto es un curso buenísimo, tienen que tener esa noción. Ya cuando llegaste a ese punto, pues, ya cruzaste un gran camino y ya te enfrentaste a muchos retos y sobreviviste a tal vez, muchas veces la idea de que, hey, ya no necesitas aprender más japonés. sí, Pero yo a mis estudiantes les digo que esta fue la manera en la que yo aprendí. No se la recomiendo a nadie, nomás si están interesados, esta fue la manera en la que yo llegué acá. sí, Eventualmente mi interés por el japonés me llevó a la licenciatura en docencia de idiomas, que ahora se llama enseñanza de lenguas extranjeras. Mi área de especialidad, pues, la carrera está orientada más a la enseñanza del inglés, pero yo me tomé los 6 niveles de japonés y cada vez que había eventos culturales, te digo, porque más que solo centrarse en el idioma, uno tiene que agarrarse de lo que es la cultura, de lo que sí, es los intereses propios. Así como te digo, ah, sí, porque a veces en- aprendes muchas cosas que no aplican, ¿no? Como mm, dentro de, por eso la cultura está tan arraigada al idioma. Si sí, aprendes la cultura es más, fíjate que una de las palabras principales o iniciales en la lista de caracteres para la certificación del nivel más básico es la palabra Hashimoto, que ok, significa algo así como a sus pies. Y sí, primera pregunta, ¿por qué es una palabra básica? ¿Cómo se utiliza? ¿Y por qué está en la lista de certificación? Y sí, son 2 caracteres, así son 2 caracteres que significa Hashimoto. Ni idea, pues, pero apréndetela, va a venir en el examen. sí, ¿Cómo se utiliza? No sé. Entonces, voy a Japón y cuando te subes a un tren, Hashimoto gochu kudasai, que significa tenga cuidado a sus pies. Cuando te vas a subir al tren, pues ya ves que hay un espacio así que en el que te puedes caer. mm, Eso lo vas a escuchar 30, 40 veces al día. Tijuana no tiene trenes. ¿Cuándo vas a escuchar algo ya, similar? ya, Entonces, culturalmente para nosotros no es relevante, geográficamente menos. Para ellos es muy relevante porque si vas a ir a Japón, vas a escuchar esa palabra muchas veces. sí, Son cosas que no vas a aprender sí, sin algo de cultura. Entonces, si uno está interesado en una lengua, sea la lengua que sea, yo recomiendo que consíguete un playlist del top 10 de canciones. O si no te gustan esas, consíguete algunas canciones que te gusten. sí, Este,
me dices de algo de la comida japonesa. A mí no me gustaba la comida japonesa al inicio, se me hacía como, pues es como comida china, pero con otros sabores, unos sabores están muy fuertes. Eventualmente me empezó a gustar mucho. Actualmente me gusta muchísimo el ramen. ¿La tijuaneada o la original? Las dos, Porque las es dos. que te digo porque tenemos un miembro CAT, de hecho Leila le da clase, Kazunori, y él es japonés y él está estudiando español. Pero él dice, no, dice la original, dice, no esas chingaderas que le ponen chipotle pues ya es la tijuaneada, pues Pues, donde nosotros le ponemos ahí de nuestro sazón, ¿no? no, pues, ¿Cuál te gusta si más? uno, yo creo que estoy más acostumbrado a la de acá, pero si uno va para allá, va a encontrar sabores muy buenos. Hay cosas que, ¿qué es esto? No, pues, es como una empanadita de mariscos. Ah, pues, ¿y cómo se come? No, pues, así, comida tipo yatay. Yatay es, como tienditas, como comida tipo de puesto, pues. Sí. Por si está viendo Sí, local, que sepa sí. que lo acabo de balconear. Este, pues, está muy buena y hay muchas cosas que no sabes qué son. Sí, Y al menos a mí me ha gustado. sí. Y fíjate que aunque no soy muy fan de los mariscos, incluso aquí, me como los mariscos básicos, ¿no? El pulpo, el Esto camarón, es a lo que yo la la verdad le langosta. doy la vuelta mucho, fíjate, la comida japonesa, como lo que está crudo, pues, lo Ah, crudo, ahí sí también estoy de tu lado. sí, Yo no estoy de comer sí, comida cruda, sí, pero hay mucha gente que sí, sí, y igual lo respeto sí, mucho. ¿Lo he intentado? Sí, me ha gustado, no por la textura, sí. principalmente por la textura. Yo recuerdo cuando iba a comer carnitas aquí, el cuerito, También, por la textura, sí, sí, yo, pura carne maciza. maciza, sí. Ah, súper bien. ¿Y por qué crees tú? Digo, esto yo lo vi tu respuesta, pero me interesa mucho desde tu perspectiva y tu opinión para los chicos que a mí me gusta, yo me intereso mucho por la introducción a algo en específico, ¿no? Porque sé que ahí es donde ocurre el enamoramiento, ¿no? De enamorarte de algo que perdure a través del tiempo y que te ancle a algo importante para ti. No solamente gustarte por gustarte, sino que realmente te ancle a algo de decir, como el inglés, ¿no? Quiero un mejor trabajo, y eso muchas veces no es una motivación suficiente para muchas personas, ¿no? En ocasiones quiero aprender inglés porque quiero entender este libro, este autor, si me explico, Sí, como este mundo, quiero entenderlo. Creo que va más allá de simplemente quiero un mejor trabajo, que igual es válido y para muchos es una motivación sí. que sí les ayuda, pero creo yo que sí necesitamos a veces un interés más grande. Desde tu opinión, ¿por qué es que es tan atractivo para la gente aquí el aprender japonés? O sea, en Tijuana específicamente, que es donde estamos, ¿no? Porque tú crees que la gente le interesa. Y esta pregunta nació a raíz de ver tu plática y también porque a mí me preguntan mucho. Los que no estudian japonés me preguntan mucho. ¿Y a poco sí hay gente que quiere aprender Hay japonés aquí? muchísima. Yo sé, Y pero desde tu opinión, ¿por qué crees que es tan atractivo? fíjate, voy a atreverme a meter un poco mi cuchara en algo que ahorita planteaste. A ver. A mí me llama mucho la atención el planteamiento que ahorita hiciste. Hay mucha gente que aprende inglés porque me va a servir para el trabajo. Ajá. Eso se llama motivación instrumental, Ok. ¿ok? La motivación instrumental es, quiero hacer ejercicio porque quiero un six pack o quiero aprender Sí. quiero aprender Photoshop porque quiero dibujar bonito. ¿Sí? Pero esa motivación cede muchas veces. Vemos gran parte de los estudiantes que tienen ese tipo de motivación. Ah, no me gusta, pero voy a pasar el curso porque ocupo el certificado. Esa historia es común. Hay otro tipo de motivación que se llama intrínseca. Esa es parte de tu persona. Ujú. Esta es la razón por la que tú construyes este podcast. Es la Ujú. razón por la que yo estudio japonés. Porque yo quiero, porque Sí. está algo dentro de mí. Sí. Y dentro de eso es cómo puedo engancharme a algo. A eso vamos a llamarle engagement. Particularmente engagement en el aprendizaje de lenguas. Y la verdad es que estoy dedicando mi tesis a ello. Y de eso se trata O mi sea, te tesis. acabo de poner en el, Sí, en el mero punto de la yo tesis. yo estoy tratando de responder esa pregunta. Sí. Y fíjate lo que he encontrado. He encontrado historias de estudiantes que dicen, oh, sí, yo quiero estudiar italiano,
quiero hablar ya italiano pronto. Y van bien súper motivados y comieron 30 pizzas y se vieron 20 documentales y se sentaron con el profesor. Y el profesor era terrible. Venía crudo, a veces no llegaba, era una persona con un carácter terrible, dejaba muchísima tarea y no la revisaba. ¿Qué pasa con esa motivación? Se murió la motivación. ¿Ok? En cambio, su asistente del profesor, un estudiante avanzado, muy vivo, muy chacharachero, con mucho carisma, adoptó a todos esos estudiantes y los llevó a muy buen nivel. ¿Qué fue lo que pasó? El nivel de engagement que provoca este estudiante que era el que tomó a cargo la clase, hizo que todos aprendiéramos. Solo cuando tenemos un alto nivel de engagement por algo, vamos a aprender. Solo cuando nos gustan mucho los videojuegos, pasivamente vamos a aprender inglés. Solo cuando auténticamente nos interesa no el producto final, sino el proceso de dibujar, vamos a empezar a dibujar mejor. Y solo cuando tenemos una pasión por el idioma japonés, vamos a tener un progreso en ello. Vamos a ponerle 3 dimensiones a este engagement, porque de todas maneras está súper desestructurado. Si atiende a mis necesidades cognitivas, a mí me gusta saber que estoy progresando, porque yo ahora sé que estos caracteres que tienes aquí en la taza, dice Haruki Murakami, me da cierta satisfacción, algo en mi cerebro suelta alguna endorfina o algo así, que siento bonito. Sientes bonito cuando escuchas a alguien hablar y de repente le entendí una palabra. Atendió a mi necesidad de engagement cognitivo. Ya. Tal vez el profesor no es un nativo hablante de inglés, o de japonés, o de italiano, o de coreano. Pero es un profesor tan motivante, tan carismático, que yo quiero ir todos los días a sus clases y no importa que no sea el mejor profesor, el más experimentado. Pero atiende a mi necesidad emocional de ir ahí y sentirme que estoy haciendo algo bien. Ese está llevando a mi engagement emocional. Ya. Finalmente, yo me despierto y digo, hoy quiero ser una mejor persona, y yo creo que ser una mejor persona es ir a la clase. Y cuando termine la clase, hoy invertí mi tiempo bien. Yo creo que es bueno escuchar al profesor. Tal vez no esté de acuerdo con todo lo que dice, pero es bueno que lo esté haciendo. También es bueno mantener silencio durante la clase y tomar las notas necesarias, y yo soy responsable de ello. Eso me hace sentir bien. Esto es mi engagement conductual. Entonces, si yo apelo a cualquiera de estas 3 dimensiones, yo estoy en un buen camino de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando no se atiende ninguna de las 3? El estudiante queda desmotivado hacia la clase. Si el estudiante odia al profesor, odia el material, odia la estructura, no le gustaron las clases en línea, este estudiante se va a salir. Si el estudiante ve que muy bonita la clase, muy interesante el profesor nativo, pero no estoy aprendiendo, no estoy apelando a mi cognición. Esto no es para mí, esto no funcionó. La neta, no me voy a levantar a las 7 de la mañana para ir a la clase. No vale la pena. No estoy apelando a mi engagement conductual, no voy a aprender. Dicho esto, vamos a responder tu pregunta. ¿Por qué en Tijuana se estudia el japonés? Si uno ve el mercado de estudiantes de japonés, al menos la gran mayoría, y te digo porque en la Facultad de Idiomas 30 años ha sido el idioma trending. Así desde los 90. Esto no es algo... No es el que se le da más seguimiento incluso, ¿no? Es el francés, con francés y el japonés. El francés te lo creo por... Es inocencia, ¿no? Sí, La gran mayoría... Es un idioma que hay muchos interesados en francés, Sí. y un mercado muy grande, la ciudad más atractiva para visitar desde hace muchísimo tiempo, siempre la gana, que es París. Pero, ¿por qué el japonés es una isla? No se habla en ningún otro país. La primera razón, que si tú les preguntas a los estudiantes, te van a decir para viajar, porque me interesa el idioma, cuando todos sabemos que les gusta el anime y el manga y los videojuegos. Y no es malo. La Sí, verdad es que no es malo. No. Es utilizar tu fortaleza a tu favor, a final de exactamente, cuentas. esto es mi motivación intrínseca. Ajá. Me va a llevar a un buen camino, a hacer algo productivo, que es algo tan bonito que es como es aprender un idioma. Claro. Bien. ¿Qué llevó a esa motivación intrínseca a ocurrir? Mi especulación, una vez más, porque todavía estoy en ese proceso de descubrirlo, es que aprender el japonés principalmente apela a las emociones. Ver animes, videojuegos, mangas,
genera muchas emociones. Las emociones son súper intensas en Te el cuenta una discurso del historia, manga. ¿no? Sí, y esas historias son muy satisfactorias. Y por eso es que hay gente que se avienta 900 episodios de One Piece. Personalmente nunca lo voy a hacer. Wow. O de cualquier serie que te gusta. No sé cuál serie te haya gustado, pues. No, y Pero si yo me quedé en los viejitos. yo también. Pero ¿cuál te gustaba? Dragon Ball, ¿Cuántos episodios son de Dragon Ball? quién sabe. ¿Cuántos viste? Los que pasaban en Canal 5. Pues sí, pero pasaban No como sé 200, cuántos. yo creo. Sí, Pero ajá, sí eran más o menos. muchísimos. Sí, eran muchísimos. Ah, es verdad, si lo break it down, ¿cómo se podría decir? Sí, Como por si lo, temporadas. ajá, si lo ves así como en a grosso, Fíjate que no sé, serían la verdad no sé muchísimos. cuántos episodios son, pero yo creo que son muchísimos Sí, y sigue saliendo. Y hace sí, poco volví a ver unos episodios y sigue así emocionado. sí, ¿Por qué? ¿Por qué me quedo viendo la pantalla? Porque apela a mi engagement emocional. sí. Si yo te pongo un documental sobre la conducta del S&P 500 de los últimos 20 años, como, bueno, tal vez si te, A mí sí interesa me lo que interesa. bueno, a ti no, Sí, pero a los otros sí, 99 sí. humanos Ajá. se van a dormir a las Sí, 2 sí, horas, sí. ¿no? Pero a lo que voy es que si apela, mira, por ejemplo, el S&P 500, no se te hace como que, ¡ay, qué interesante! Quiero que sí supere el S&P 500. No, Sí, apela a tu cognición. sí, Apela a tu cognición, pues, y tu cognición está conectada, entonces genera ese interés. sí. El japonés genera muchas emociones a través de sus canciones, de su anime, de su manga, de su arte, de su comida. Si te gusta la comida japonesa, ¡ay, qué rico! Apela Sí, a tu emoción. sí, Genera tanta emoción el japonés que, hipótesis, es lo que genera que los estudiantes se inscriban a los cursos de japonés, particularmente los estudiantes jóvenes. Los estudiantes jóvenes, en general los adolescentes, tienen una necesidad para atender necesidades emocionales. Es por ello que los caracteres en anime, etcétera, sus crushes de anime todos son atractivos, bonitos, etcétera. También las muchachas, ¿no? Están bien exuberantes y todo. ujú, Apela a esas emociones. sí, Y entonces, si esas emociones prevalecen, porque ellos mismos las retroalimentan, ya me metí al curso y sigo viendo anime y sigo viendo, etcétera. Y fíjate, el caso del italiano, que no es un idioma popular. Rara vez vemos grupos grandes de italiano, o los vemos por un semestre o dos, y tercer, cuarto, quinto semestre vemos grupos muy pequeños. sí. ¿A qué necesidad apela? A la cognitiva, consideraron que mucho de ello lo pueden entender, a la necesidad emocional, porque está muy bueno el espagueti, quisiera vender. Este, no retroalimenta de la misma manera el engagement. Sí. No Y no hay tanta profundidad, ¿no? Como por no hay, decirlo de alguna sí. manera. Yo lo platicaba con Andrei, que Ujú, también lo tuvimos aquí en el podcast, sobre China, porque él estudia todo el comportamiento de China, ¿no? ujú. Todo lo relacionado con China. Él está en la Facultad de Administración, también ahí en UABC, y platicaba con él de eso porque hacíamos la comparación, ¿no? Entre por qué los alumnos de chino no dan continuidad tanto como nosotros suponiendo, ¿no? Porque no tenemos los datos así tal cual como los de japonés, que existe muchísimo más mercado. ¿Por qué? Si están en Asia los dos. Y yo le decía a él, yo siento, digo, haciéndolo muy, muy, muy simplificado todo lo que dijiste, porque tú ahorita lo planteaste todo como mucho más extenso, tiene mucho mejor marketing, si lo ves de alguna manera, Japón. Japón ha creado muchas piezas de contenido, mucho contenido existe en Japón que es de entretenimiento, de entretener, y eso a su vez se ha vuelto también didacta, porque si tú analizas las historias de lo que te cuentan dentro a lo mejor de un anime o así, y si lo ves realmente como aplicado a tu vida en ciertos sectores, a lo mejor te pueden ayudar dentro de tu proceso, a lo mejor incluso a superar alguna depresión, ¿no? Y es como, cómo lo vinculas emocionalmente contigo. Sí, apela a esto que te Sí, decía, que es el engagement emocional. ajá, sí, A veces ves personajes tan inspiradores sí, que te duelen por muchísimos años, a ti lo que les haya pasado. sí. Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria había este anime que se llama Death Note. No sé si te tocó verlo. Lo he escuchado, pero no lo he visto. Disculpen, no lo he visto. Pues hay un personaje, el personaje llamado L, un Ajá, personaje súper inteligente, súper, muy interesante. ajá. El punto es que, spoiler, me lo lamento, spoiler, a cerca de la mitad de la serie lo matan. La serie se fue para abajo. Órale. Sí, fue tan grave el asunto que pues, la serie se fue para abajo. Y así,
los productores o el autor decidió matar el engagement emocional en ese momento. ¿Y qué pasó? La audiencia mata la serie, pues. Sí, Esto lo vemos a cada rato. sí. El punto es que es tan entretenido, tan interesante, alimenta también nuestras emociones, nos recuerda que somos humanos y muchas veces nos identificamos con ciertos personajes. El análisis del discurso de ciertas historias de anime y de manga son muy interesantes. Eh, yo más que los animes comerciales que se ven ahora, pues también soy más de aquellos animes viejitos. Hay un manga que me gusta mucho, que no conozco a nadie que lo haya leído, pero es mi manga favorito. Se llama Yokohama Kairashi Kiko, que se llama algo así como crónica o bitácora de las compras que voy a hacer en Yokohama. Y la historia trata de una robot que atiende un café en una parte rural, en el que pues están los cerros muy bonitos, todo, y atiende un café y todos los días como a las 7 de la mañana pone café para la gente que venga al café. ¿Y qué crees? Mm, Ya no hay humanos. Su dueño se fue a hacer las compras del café, pasó un cataclismo que jamás se explican, se murió 99.9% de la población y solo se trata de ella pacíficamente, muy entusiasta, muy positiva, preparando el café. Pues espero que hoy llegue alguien. Y se pone a hablar de la vida. Y el autor dibuja tan bonito el paisaje que, es más, yo lo diría que es uno de mis maestros para las cosas que yo dibujo. Porque te genera tanta emoción. Es tan bonito eso, pues, esa narrativa ujú. tan simple que, que genera interés, pues. Y así como es mi caso con este manga, sucede con muchos de los estudiantes. Así tú pregúntale a cualquiera de tus estudiantes o profesores que cuáles son sus animes o series favoritos y te van a decir una variedad de cosas, pues. Y tú tal vez lo veas como que, curiosidad. Esta curiosidad ha generado un mercado por 30 años Sí, aquí en la ciudad. sí. Una vez que generas un mercado por 30 años, eh, hay que poner más atención. Mi trabajo investigativo se trata principalmente de investigar cómo ocurre la enseñanza del japonés en México. Eh, Lamentablemente es un grupo pequeño, me refiero a que gran parte de las publicaciones no son numerosas, Sí, las ponencias que hay en el país, pues sí. soy yo y otros amigos contados con los dedos de mis manos. Y pues a mí me parece un fenómeno muy interesante. Eh, yo creo que así como muchos estudiantes, empecé como ellos con este tipo de motivación intrínseca para llegar aquí, pero yo encontré otra motivación intrínseca al dedicar mi vida a ello. Realmente sí enseño otros idiomas, sí enseño otras materias, pero realmente a lo que me dedico, o por lo que soy más conocido, por lo que fui invitado aquí, yo creo, Sí. es porque me dedico a esta parte. Y no solo lo hago desde el lado de, de la enseñanza de lenguas, te digo que culturalmente, académicamente, pues yo estoy interesado, sigo tomando cursos en Japón con cierta regularidad. Ujú. Eh, Acaba de haber un evento en la Asociación Japonesa, pues tengo muy buena comunicación con ellos, coopero con ellos, tenemos ahí algunos proyectos que tal vez van a salir aquí en la Asociación Japonesa de Tijuana, Ujú. y pues me gusta involucrarme en, Sí. en- en todo este mundo. Fíjate que mencionaste algo que al principio de cuando empezaste la idea, mencionaste algo del progreso que también apela, ¿no? Como a todo esto, pues sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? También. Y que es el progreso. Yo hace mucho cuando empecé a emprender, cuando comencé a emprender, aunque sea ¿cómo se dice? Cuando repite la misma palabra dos veces, que comencé a emprender, digo, a final de cuentas, emprender ya es un Pleonasmo. comienzo, un pleonasmo, gracias. Eh, yo leía, escuchaba mucho a Tony Robbins, que muchas personas lo tienen en el concepto nada más de motivación como tal. Sin embargo, hay muchísimas cosas que se tocan dentro del desarrollo personal que cuando vas comenzando es muy importante porque tienes que estructurarte primero mismo a ti, Ujú. ¿no? Yo creo que para poder comenzar una meta, primeramente tienes que hacerte muchos cuestionamientos, ¿no? De realmente si es lo que quieres, cómo lo quieres lograr, cuánto tiempo estás dispuesto a A a invertir. invertir, ¿no? Y muchas de estas cosas, y había una frase que
si bien es muy simple, porque se puede ahondar muchísimo en eso, creo que es muy cierta, que es el progreso es igual a felicidad. O sea, el progreso está ligado directamente con el sentirte feliz con lo que estás haciendo. Si tú te sientes atascado, es muy difícil que puedas sentirte feliz, ¿no? Entonces, y normalmente lo dejas, que es lo que mencionas tú, ¿no? Que es importante el hacernos esas preguntas, aunque pueda ser algo muy difícil, ¿no? Me ha tocado ver a muchos chicos que, si bien les encanta, pues muchos de ellos tienen que saber su contexto, por ejemplo, económico incluso, Sí. para poder saber realmente, ¿es asequible ahorita? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? De eso hasta tengo el apoyo de mi círculo, porque también eso muchas veces merma mucho el que puedas llegar a hacerlo. En todo esto que mencionas tú, ¿no sientes tú, igual a lo mejor lo ves de una manera diferente y por eso me interesa saber como tu opinión, ¿no sientes tú que se le da mucho la carga al profesor? Eh, Fíjate que estaba, pues te digo que mi tesis se trata de eso. Ajá. Hice unas encuestas, unas entrevistas a, a los estudiantes durante la pandemia. ¿Cuál es el factor más Ujú, importante en el aprendizaje de lenguas? Pero no se lo pregunté directamente, se lo pregunté indirectamente. ujú. Y los estudiantes, los estudiantes coinciden que el factor más importante para la prevalencia en un curso de lenguas es el profesor, ¿Y no no es crees que está sesgado como esa respuesta? ¿No crees tú que pueda llegar a estar sesgado? Por supuesto que sí, pero al final del día los profesores, más No porque que... cuestione tu tesis, sino No, no, porque no, me no, interesa genuinamente no, como no, saber no, tú. no, es una pregunta muy buena. Ujú, Está sesgada, pero al final del día los estudiantes son los que van al curso. En este caso son clases privadas. mm, Este, si ellos dicen, si es al cliente lo que pida, pues, ya, este, mi trabajo es formación de profesores. ok. Así. Lo que hacemos en la Facultad de Idiomas, en la carrera de enseñanza de lenguas extranjeras, es formar profesores de lenguas. Ok. Entonces, si bien hay un 90% de los estudiantes que coinciden que el profesor es la pieza central, así, si el profesor te falla, yo me voy a salir. Ya. Puedes tener el libro más caro, puedes tener la computadora más avanzada, puedes tener el software que te guste, el mejor que te guste, pero si el profesor es malo, me voy a salir. Eso es lo que me está diciendo la investigación que estoy Interesante. haciendo. Y al contrario, hay cursos donde encontré que no tenían libro tal cual. Ujú, El profesor tal vez era muy joven y poco experimentado para el nivel que estaba enseñando. Encontré también que tal vez no se llevaban bien los estudiantes, pero si podían acercarse al profesor, si el profesor era una persona que podía escucharlos, que podía motivarlos, que tenía el dominio para enseñar lo que estaba enseñando, ese profesor era un líder a seguir. Y fíjate que si tú investigas conducta de primates en general, vas a encontrar que los primates tienden a ciertas figuras centrales. Lo vemos, por ejemplo, en los gorilas. Cuando uno está enseñando idiomas, algo ideal es que los grupos no sean muy, muy grandes, que a veces no se puede aquí en México, que tienen 60 alumnos en secundaria los de inglés. Una cosa terrible. sí, justamente hacia allá va como mi perspectiva, pero Sí, me es interesante saber cómo. Es que hay dos vertientes, ¿no? Como yo lo percibo, que es la primera, no dudo que el profesor pueda llegar a ser malo. Me pasó a mí. sí, Los profesores que más recuerdo, incluso de secundaria, primaria, son los profesores que realmente te dejan algo más, ¿no? Como, sí. como hay algo ahí, ¿no? Del mentor. Pero también existe esta otra parte, sobre todo en el adulto joven o el adulto, que ya tenemos como ciertos sesgos como muy, muy, muy marcados, donde ya preferimos deslindarnos de la responsabilidad y es la responsabilidad es tuya por Ah, profesor pues por no fíjate. poderme a mí cumplir, Ujú. ¿no? Y es más fácil decir esto que decirte realmente la verdadera razón por la cual no voy a seguir el curso, ¿no? Sí, Es sí, más sí. por esa parte que... No, no, y es un comentario muy interesante. Ujú, La verdad es que tenemos una década, al menos, aquí al menos en el contexto local,
probablemente más, hablando de una enseñanza centrada en el alumno. Ujú. No sé si fuiste a una secundaria pública, si está en una secundaria pública. Sí, Bien. todas. No sé si recuerdas el magistrado o el magisterio. Cuando tú entrabas a una secundaria pública, Ujú. entras al salón, ¿ok? Abre la puerta. Ajá, Están los mesabancos a tu izquierda, ajá. ¿ok? Y está el escritorio del profesor. Y Sí. está un escaloncito. Ya, Sí, sí, sí lo recuerdo. Sí. Está un escaloncito donde se para el profesor. sí. La enseñanza centrada en el profesor, muy del siglo pasado, era de que el profesor literal está arriba de los demás. Y teníamos esa noción de que el profesor es, en lo que él dice es cierto y es una figura sagrada que Y no incluso- puede ser cuestionado. y no puede ser cuestionado. Ya. Exactamente. Bien. Ya migramos de esa idea. Ahora nos gusta pensar los nuevos salones, por lo general, o al menos los que se construyen, tengo entendido, ya no tienen magisterio, ya no tienen ese escaloncito, porque ahora estamos en algo más democrático. El trabajo de nosotros como profesores, al menos en las escuelas de todo lo que vamos a decir, toda la versión continental y occidental de la enseñanza, es que tenemos que acercarnos al estudiante como una persona responsable de su aprendizaje. Y yo creo que por ahí va tu asunto de, es que el profesor es malo y no aprendí por eso. Quizá lo mejor es que son perfiles muy distintos. Por el que llega acá, por ejemplo. Quizá a lo mejor en el que llega experiencia. acá, estoy seguro que es una persona muy diferente al Sí, posiblemente sí, sea por ahí. Porque sí te digo, o sea, conociendo el perfil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el perfil de la persona como tal, normalmente es una persona que ya trae, muchos incluso ya vienen lastimados. Yo le digo así, ¿no? Sí. Y ya vienen de previas experiencias y, aprendieron mañas malas o fueron malos Ajá. instruidos y Y- se le llama fosilización. y buscan como algo más relajado, ¿no? Ya. Y algo más personalizado, porque eso es una de las cosas que, volviendo otra vez al tema, es una de las cosas que yo he notado muchísimo, como la personalización. Yo creo mucho en y también los que conforman aquí CAD, ¿no? En su gran mayoría, todos creemos en que la personalización de la educación muchas veces también es la llave para muchas personas, ¿no? Como ciertas comunidades, donde ya no es un grupo grande, sino el profesor ya tiene la oportunidad de conocer un poco más a la persona y poderse involucrar un poquito más como eso, el guía. Sí. Eso que decías del magisterio. magisterio, ¿no? El bajar al profesor de decir, eres un guía y tú no eres un alumno, eres un miembro de esta comunidad, ¿no? Y tú puedes cuestionar y puedes aprender, a lo mejor no solamente inglés, sino de la vida. Y de Totalmente otras acuerdo. cosas, Y ¿no? fíjate qué buena filosofía Sí. de enseñanza, porque es una filosofía de enseñanza basada centrada en el alumno. Así, Ujú. si nosotros podemos personalizar la clase a las necesidades del estudiante, el estudiante, cualquier estudiante tiene necesidades específicas. Sí. Eso es algo que muchos profesores se nos olvida. Y nosotros ya tenemos nuestras diapositivas en PowerPoint que funcionaron el semestre pasado, las pongo ahorita y van a funcionar igual. Sí. Y ya lee esto, responde el cuestionario, tiene 100 o tiene 0. ¿Bien? Pero ese tipo de enseñanza, muy del siglo pasado, pues, viene a ser desplazada por la enseñanza que humaniza al estudiante, pues, nos acercamos a él como una persona que tiene necesidades específicas, tiene preguntas específicas, y si tenemos el tiempo y el espacio para que él saque estas preguntas, va a tener una mejor empatía Sí. con el profesor, va a generar ese engagement con el profesor, y una vez que hay engagement, se reducen los niveles de estrés, de ansiedad. Muchas veces el estudiante es muy bueno y lo pones a hablar y se pone súper nervioso y se bloquea. Ujú. Esos niveles de ansiedad se reducen con niveles más altos de engagement y da mejores oportunidades de aprendizaje. Sí. Cuando decía que la figura central para el estudiante es el profesor, no me refería a que el profesor es lo más importante para aprender lenguas, Ujú. sino que para el estudiante muchas veces es el recurso principal y el que sí. Aprender idiomas para muchos es algo incómodo. Me refiero a que Sí, estás vulnerable. te pones en un lugar vulnerable. Sí. Necesitas a alguien con quien sentirse seguro. Sí.
Ah, ok, ya entiendo Esta por dónde. persona es el profesor. Si el profesor me Sí, humilla en clase, no te voy a decir cuál, sí, pero tuve un profesor que, sí, yo también tuve varios. ahí en la facultad, que cuando se presentó, el primer día yo estaba en la licenciatura, entré a la clase y, y me dijo, y me pasó lista y me dijo, no, que tú qué haces aquí, pero Despectivamente, ¿no? muy despectivamente, pero queriendo ser gracioso. Y le digo, ah, pues tomé esta clase optativa, etcétera. Y me dijo, a ti te voy a decir tal. Y la anotó así. Y me puso un sobrenombre que no me gustó. ¿Sabes qué hice? Bajé y me di de baja en ese momento. Yo no voy a, Sí, no, así, pues, en ese momento, esta persona no va a fomentar mi aprendizaje. Este, Al contrario, hay profesores que son mis mentores de vida, que sigo consultando a la fecha. claro. Sigo consultándolos, pues, porque son profesores que te hacen sentir que, que vale la pena hablar contigo, que vale la pena enseñarte. Tienen 10 años y van a ser mis profesores toda la vida y los voy a seguir consultando porque siento esa conexión con el profesor. A eso me refería. Sí, sí, Y no es, sí, sí, sí. y no es como que en el caso de los idiomas, por ejemplo, muchas de las cosas las vas a aprender afuera. Lo que nosotros hacemos muchas veces en la enseñanza de lenguas es preparar al estudiante para un mundo en el que va a seguir aprendiendo. Sí. Es raro que un estudiante entre y, oh, raro, como los profesores que tienes aquí, pero, pero que van a clases y terminan hablando muy bien y se desenvuelven muy bien y están listos para el campo profesional, cuando muchos de los alumnos salen bien para seguir avanzando por su parte. Tal es el caso de los estudiantes de inglés que terminan el curso de inglés, pero no están listos para darte una conferencia de 2 horas, sino que están listos para ir a Estados Unidos, empezar a comerciar y poco a poco ir progresando en un trabajo y convertirse en esa persona que ellos aspiran a ser. Sí, en los negocios es un término que me gusta mucho platicar también, pero creo que también aplica para los idiomas, que es siempre tener en cuenta cuál es la barrera de entrada, ¿no? Ujú. Cuando tú quieres iniciar un negocio, normalmente es como, ¿cuál es la barrera de entrada? ¿Con cuánto tengo que iniciar para que pueda hacer un negocio que fructifere? En los idiomas creo que también tenemos que hacer ese mismo análisis. ¿Cuál es la barrera de entrada para yo poder comenzar en este idioma? Y no muchas veces es económico, sino quizá a lo mejor también tiene que ver en esa parte. El quitarme a lo mejor ciertos, como decía, ¿no? Muchas personas llegan lastimadas, quitarnos mucho de desaprender Sí, muchas cosas, ¿no? Que traemos cargando con nosotros y decir, ¿cómo yo voy a poder aprender este idioma de una manera fluida si yo traigo como esta manera de aprender y el profesor es como muy diferente? Pasa el caso contrario, muchos se salen porque es como, no es que no es así de ordenado como yo aprendí, me acaba de tocar hace poquito. A mí en particular me llegan muchas personas 40 y pico, 50, incluso hasta 60 años que quieren aprender de redes sociales aplicadas a hoy, a sus negocios, ¿no? Y digo, hay muchas cosas que ya traen como muy fosilizadas, que debemos desaprender y estar otra vez nuevamente vulnerables sin esa defensa, ¿no? Como sí. para decir, ok, voy a aprender de ti aunque tengas 30 años menos que yo, ¿no? Sí, y Y fíjate que es con las poblaciones de adultos más grandes, sí. es más complicado. Yo recuerdo que, ¿Tu tesis la enfocas específicamente en el alumno universitario, como de sí, una sí, edad en sí, específico, más ¿no? o menos entre 18 hasta unos 26 Importante años. decirlo porque si no van a decir, no, eso no aplica para mí. No, no, fíjate que yo creo que es muy pragmático lo que hemos encontrado, pero para diferentes poblaciones va a ser precisamente el resultado, va a tener que ser pragmático. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Los estudiantes mayores, así como lo describes, poblaciones de 50 a 60 años, sí existen, es un buen número de estudiantes, aprecian más a una persona que no solo tiene mucha experiencia, sino que luce con mucha experiencia. Al profesor tradicionalista que viene Sí, con claro. traje, se ve mayor y da su clase así, así y así, Ujú. hasta así, traje vestido. Sí. Este, y los estudiantes jóvenes, escépticos al inicio, reciben muy bien a a los profesores jóvenes. A los profesores jóvenes que tienen mucho talento en el área de idiomas, lo reciben muy bien. Así, sienten mucha empatía con ellos, sienten que pueden abrirse con ellos. Y yo les digo que una parte
de la enseñanza de idiomas es que tienes que tener esa apertura para recibir a los estudiantes. No sabemos con qué historias vienen, no necesitan ser regañados Sí, en clase, pues. sí, No tenemos que convertirnos en esas personas. Y al contrario, algunos de los estudiantes jóvenes, a los profesores más tradicionalistas, tiene cero, llegaste 5 minutos tarde, salte. Esos profesores ya no les funcionan. sí. Y hay estudiantes mayores que ven al estudiante joven llegar 5 minutos tarde. Profesor, yo tengo una pregunta, ¿por qué lo dejó entrar? O, son mundos diferentes, pues. Sí, Para unos va a ser bueno y para otros va a ser malo. sí, Entonces, igual, va reduciendo el engagement que tengan y para unos pues es mejor este profesor, para otros es mejor este profesor, es como a la sí, medida de las cosas. O sí. también como profesor ser muy pragmático, dependiendo si el alumno le gusta esto, le damos esto, si al alumno le gusta esto, vamos a darle esto. Sí, es que a veces también el número de alumnos pues no ayuda, ¿no? Para muchos Exactamente. profesores es desafiante, puedo imaginarme. Por ejemplo, tú me imagino que te ha pasado alguna historia con un alumno que, como decías, ¿no? Al principio bueno, de hecho, utilizando un ejemplo que vi en una de las conferencias, tú dices que el japonés es una lengua aglutinante. Sí, Y recuerdo el ejemplo incluso de que era sol y el otro se me fue, pero que era Nihon, ¿no? sí, Nippon. Y de decía origen. toda la palabra, ¿no? En ese ejemplo en particular, que eran diferentes caracteres. Sí, Y cada uno por separado significaba una cosa diferente, pero correcto. todo junto significaba el libro de caracteres, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero hablando, cuando un alumno que va iniciando en el idioma se topa de repente No le, mira, de boca con eso, ¿cómo le haces tú para motivarlo nuevamente? O más bien para que no se desmotive, ¿cómo le haces tú? ¿quieres la verdad o quieres Las dos, a ver. la mentira blanca? Mira. No, 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 la verdad no recuerdo el ejemplo en específico, pero te voy a dar un ejemplo. Es que era de El 2021, 2020, no me Nihongo acuerdo. Daikanwa Jiten. Ajá. Nihongo es japonés. Daikanwa. Daikanwa es como el gran, la gran colección de la lengua japonesa y Jiten es algo así como diccionario. ¿Ok? Y aglutiné como 10 caracteres. Nihongo Daikanwa Jiten. Y tú lo ves y pues es el gran diccionario del idioma japonés de Morohashi con 50.000 caracteres. Para hablar japonés tienes que aprenderte 50.000 caracteres. Ni siquiera hasta 50.000 palabras en español. No lo vas a abrumar, no tiene que conocer ese mundo todavía, Ajá. sino que te lo vas dando poquito a poco. Tal vez no tiene que saber Nihongo Daikanwa Jiten, pero puedes saber que es Nihon, que es Japón, Nihongo, que es japonés, y vas aumentándole, vas racionando. Si yo les digo al inicio del curso, oigan, el japonés es una lengua aglutinante en el que palabras como Nihongo Daikanwa Jiten son relativamente sencillas, así que apréndatelo, mañana hay examen. Oh, Ajá. no hay, esto va a destruir su engagement cognitivo, lo va a reducir a cero, te van a asustar y se van a ir. Ajá. Pero ¿qué pasa con el curioso? Porque siempre Al, pasa el curioso, fíjate, ¿no? al curioso, al revés, si el curioso, siempre los tenemos, las clases siempre los Sí. tengo. Al curioso se le tiene que responder todas las preguntas. Ajá. Al curioso, si no le respondes la pregunta, pasa lo opuesto, este profesor no sabe. Lo que yo les digo es, por ejemplo, llegan y, profesor, ¿qué significa esta frase que viene en un anime? Y una frase sota así, les digo, significa esto y esto y esto. Ay, pero ¿dónde está el watashi wa? Que significa I am, o algo así, ¿no? Ajá. Y les digo, no viene. Porque fíjate que, igual que en español, si yo digo, espérame aquí, no digo yo, espérame aquí, sino que es un sujeto tácito, el que lo puedes quitar, contextualmente ya sabemos que está ahí. Y dicen, y entonces yo les digo, cosas como estas vamos a irlas viendo poco a poco. Por ahora, esto y esto. Ok. Así. ¿Y Se no lo te ha das. tocado que llegue un alumno que dice, no, sabes qué, estoy desmotivado? ¿Cómo le haces tú Sí, para...? Yo sé que es difícil porque cada escenario es diferente, pero puedo imaginarme una persona viendo este video, a lo mejor buscando un ápice de motivación, ¿no? Como para decir, es que lo he intentado, pero no fíjate se me que, da. fíjate que uno de los factores para la supervivencia de un grupo es precisamente que exista un grupo. Eso es algo que también he estado leyendo mucho. Ujú. Eh, es que me gusta mucho leer sobre psicología cognitiva y dinámica de grupos. Ok. Pero, por ejemplo, si tú quieres que un grupo sobreviva y tenga una misión,
Lo importante es que el grupo sea muy consistente. Una de las maneras en las que los grupos humanos somos consistentes es haciendo relaciones duraderas. Si tú generas relaciones duraderas entre los estudiantes, no me refiero a que los hagas parejitas, no, Ujú. sino que busques la manera en la que hagas dinámicas de grupo, disfruten venir y de repente hay uno que, ay, no quiero ir y vas a ver que los demás, los del grupo, lo van a jalar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generan un vínculo emocional con las personas alrededor, se vuelven buenos amigos de ellos. Cuando un grupo tiene un vínculo emocional y es un vínculo positivo emocional, porque también puede tener lo negativo, gente que se odia en un grupo de trabajo y son tóxicos. O los carrillas, ¿no? Que Sí, sí, nunca sí. faltan. Ajá. Sí, pero incluso hay carrilla buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, Pero hay carrilla muy, muy mala. sí, no, pues estos son los que vamos a evitar Sí, completamente, ¿eh? sí. Pero fíjate que en el mundo, los estudiantes de japonés por lo generalmente Sí, son muy tranquilos, ¿no? Como es un perfil sí, más tranquilo. Ajá. sí, son perfiles muy respetuosos por lo general, y son muy afines en intereses, anime, Sí. videojuegos, cosas coreanas, cosas así. Entonces, la consistencia del grupo, pues, tú la puedes fomentar haciendo dinámicas de grupo en la clase. Y esto yo lo hago mucho, así. Cada clase tenemos al menos interacción profesor-profesor, alumno-alumno, alumnos-alumnos. Es decir, tú vas a hablar con las personas a tu alrededor. Grupos de 5, discutan esto. Grupos de 3, hagan esto. Roleplay, hagan esto. Y esto yo lo hago en todas mis clases. De esta manera, tenemos grupos de japonés 6 constantemente. Es decir, grupos que juntos llevan 3 años. No solo es bueno para la supervivencia de un grupo, sino para que el estudiante desmotivado encuentre el salvavidas. Si yo te he fallado como profesor para motivarte, tus alumnos, tus estudiantes tienen muy buena posibilidad de motivar al estudiante. Hay casos perdidos, no te lo voy a mentir, porque eso es recurrente también, como en cualquier idioma, como en cualquier cosa. Sí, Estudiantes que, pues sí me gusta, pero la verdad no quiero ir. sí. Y está bien, tal vez no era para ti este asunto. Y si esto ya no te provoca felicidad, como tú lo decías, si esto ya no te provoca progreso, tal vez esto no es para ti y tampoco es malo. Digo, fue bueno conocerte, lo intentamos y lo que sigue. Sí, a lo mejor no es el momento, ¿no? Así es. Sí. O tal ¿Cómo? vez ellos se dan cuenta de que nada más era algo esporádico, no me interesaba Sí, poquito. sí. Y por último, digo, a mí yo la verdad sí peco mucho, te digo, no me considero un profesor como tal. Yo lo llamo más como asesorías justamente porque pues son dueños de negocio, ¿no? Ujú. Ellos lo ven más como asesorías, aunque realmente pues son clases, ¿no? Y yo sí peco mucho de ver el resultado, ¿no? O sea, voy a futuro, regreso a presente. Voy a futuro, regreso a presente. ¿Por qué? Porque he visto que muchas veces se desesperan. Sobre todo ellos. A lo mejor es porque es un perfil muy diferente. Es un dueño de negocio y es como tiene el tiempo contado, ¿no? Sí. Y necesita saber a dónde vamos. A dónde vamos. A dónde vamos constantemente, ¿no? Pero se me hace muy interesante el poder el poder platicar contigo sobre todo esto, que igual era introducción al idioma, pero terminamos hablando de muchas otras cosas muy, muy interesantes Correcto. también, ¿no? Que sé que pueden interesarle a muchos. Por último, me gustaría saber eh, hasta qué nivel llegaste tú de japonés, Carlos, porque creo que también no, a lo mejor no hicimos la edificación suficiente, a lo mejor sobre el nivel que tú llegaste a tener, que tienes actualmente y cómo se consigue ese nivel. Mi última certificación, Ujú, 2020, fue N2. ujú. ¿Ok? Que por ahí me dijeron que es prácticamente imposible si no vives en Japón. Ese es el N1. La Ok, recomendación es que el N1 ok, viviendo en Japón. ok. Y fíjate que conozco mucha gente que vive en Japón y no lo tiene. ¿No? Wow. Pero, ¿cómo se obtiene? Ujú, Un buen profesor te puede llevar al N4 aquí en este contexto, ¿ok? En unos 3 años. ok. Quizá menos. Si tú eres muy dedicado, te puede llevar en 2 y medio al N4. Después del N4, tú ya eres muy independiente para estudiar mucho japonés por tu cuenta. Ya puedes generar casos que no vengan en los libros de texto e incluso tú puedes deducirlos, así viendo nada más televisión o cosas así, puedes deducir muchas cosas. Pero entre el N4 y el N3, digamos que el N5 es un espacio así chiquito, el N4 es así, el N3 está hasta acá. Es decir, es un Wow. espacio mucho más grande. Pero es mucho más rápido.
Si tú eres suficientemente dedicado, el N3 es mucho más rápido que 3 años. Yo recuerdo que cuando egresé de los cursos en UABC, digamos que yo tenía un nivel N4, yo me estimo un nivel N4. En un año yo y una amiga presentamos el N3. Dijimos, vamos a Los Ángeles a tratar de presentar el N3. Y lo presentamos y a la primera lo obtuvimos, los dos. Entonces, ese espacio sí era más información, sí venían cosas que no, era una demanda de estudio más grande, pero también mucho más rápida, pues, porque entiendes muchas cosas de las que están diciendo. La falta de lectura que no tenías en el nivel N5 y N4, ya la tienes en N3 o una gran parte de ello. Entre N3 y N2, bueno, ahí ya, digamos que entre N3 y N2 ya es un camino solitario. Así tú eres tu profesor y tú vas a llegar hasta donde quieras. Hay gente que ya no se mueve, no pasa nada. Pero el punto es que te vas a conducir tú solo. O sea, Tú ya vuelves te a ese conociste. punto, ¿no? Donde... Así, tú ya te conociste y ya te pusieron en el camino sobre el caballo. Antes no Ya. había caballo. Ya. Si tú quieres avanzar, adelante. ¿Tienes preguntas? Pregúntale a Sensei. Porque un profesor, fíjate, algo que me pareció interesante, un Sensei, es un profesor para toda la vida. No deja de ser tu profesor nunca. Pregúntale cuando tengas dudas. La mayoría de las dudas ya las puedes encontrar tú. Pero cuando tengas dudas, pregúntale. Y te va a responder o te va a tratar de responder. Así se mueve el N3 y el N2. Yo recomiendo hacer el N3 antes del N2. El N2, te voy a dar un ejemplo de lo que venía en el examen. Venía algo así como, digamos que eres un comerciante de café en Brasil que necesita exportar 2 toneladas de café a Tokio. En bolsitas cuesta tanto. Y por barco, las toneladas así crudas cuesta tanto. Si lo necesitas entregar en tal tiempo, ¿cuál es la mejor opción para ti? No te están preguntando cuál es el adjetivo, etcétera. Resuelve un problema. Ya. Así, hasta en español yo así. Y pues, Oye, si en español no te lo puedo contestar, sí, imagínate. entonces, en japonés, pues. Entonces, o estaba un audio, algo así como, la señorita tal, necesita hacer este trabajo, pero no tiene una buena actitud de trabajar con esta persona. Tiene que hablar con su jefe. ¿Qué le dijo su jefe? Y su jefe le dijo, bueno, pues ahí arréglate. ¿Qué le quiso decir? 1, que lo haga sola. 2, que trabaje con la compañera. 3, que busque a alguien más que lo haga. 4, no me interesa. Así. Wow. Así ¿qué te quiso decir, pues? Vas a necesitar para el N2 lecturas. Muchas lecturas. Así ponte a leer, trata de ver blogs, de escuchar a youtubers en japonés. Mira gameplays de videojuegos. Para entender como Para- incluso la mentalidad, ¿no? Sí, más del allá de, japonés. más allá de lo que dicen literalmente, ¿qué dicen entre líneas? Ya. Si yo te digo, por ejemplo, si tú me dices, mañana va a haber una fiesta y te digo, ¿cómo a qué horas? ¿Qué quise decir? Opción A, ¿a qué horas? Opción B, espero que sea en la noche. Opción C, no quiero ir. Opción D, así. ¿Te fijas que es algo entre líneas? Sí, sí, sí. Entonces, conozco pocos N2 en la ciudad, pero es muy alcanzable para la gente que sí se dedique, pero con muchas ganas a esto. Y también pregúntate a ti mismo, ¿para qué quieres un N2? Personalmente, yo me dedico a esto y pues es bueno tenerlo. O ¿Sí? sea, Me sí, y las- luego aparte tú te dedicas a esto, pero todavía un poco más a profundidad que solamente un profesor de japonés dentro de nuestro contexto, ¿no? Porque tú ya lo llevas a un tema más profundo, ¿no? Tengo entendido. Pues sí, por ejemplo, para los cursos que tomo de enseñanza del japonés en Japón, Ujú. te dicen, lo Sí, ya recomendable vas es que más. tengas tu nivel N2, porque vamos a ver aquí palabras bien rebuscadas que ni la gente común utiliza. Sí, ¿Bien? sí. Entonces, para mí sí es una herramienta de trabajo, para la mayoría de la gente no, y está bien. Sí. No, tal vez no lo necesiten, tal vez si ustedes van a aplicar a una beca de la Monbunka Gakusho, que es la del gobierno japonés, ellos en el área de lingüística te van a pedir un N2. Sí. Pero si no es el caso, si no vas a ir a Japón específicamente a trabajar y te piden un N2, tal vez no es algo que necesites, algo así, N3, N4, ¿no? Ándale. Dependiendo tus necesidades. dependiendo de tus necesidades. Porque siempre vas a tener al Sensei Noriega
para ayudarte. Claro que sí, claro que sí. Sí, él lo va a tener por todos los senseis de aquí de la región. No, pero sí entiendo a lo que mencionas. Digo, algo similar. Te digo, o sea, me encanta como descubrir eso de un mundo. Si bien es ajeno a mí, porque no lo he aprendido yo el japonés, Ajá. porque no tengo como esa ancla que te mencionaba. Lo tengo, por ejemplo, con los negocios, con otras ramas, pero al final de cuentas, como que siempre hay como una relación, una correlación con cómo una persona aprendió y se apasiona de algo, Ujú. aunque estés en el otro polo, ¿sabes? O sea, siempre hay ciertas cosas que son muy similares. ¿Te fijaste? O sea, tuvimos una conversación sobre la introducción al japonés. Yo no sé japonés, pero puedo entender muchas cosas que me mencionas gracias a que va muy vinculado nuestro proceso a conocernos a nosotros mismos Sí. en ese proceso, ¿no? El que no es algo ajeno y no solamente, Daniela tiene una frase que a mí me gusta mucho, particularmente cuando iniciamos CAD, ella me decía, yo te puedo hacer una planeación hermosa, excelente, pero si no existe un compromiso y no existe un gusto, un interés porque tú quieras aprenderlo, no sirve de nada, ¿no? Correcto. Entonces, hay muchas cosas más que quisiera platicar, Carlos, pero la verdad, estoy viendo la hora. Ya prácticamente te tomé casi 2 horas de tu Ay, tiempo. fíjate nomás. Entonces vamos a dejarlo por hoy aquí. Igual estás invitadísimo cuando quieras volver, seguir Cuando platicando. gusten invitarme, aquí Sí, andaremos. va, perfecto. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Carlos. Y chao. Nos vemos.